Yo decidí estudiar biología porque de chico era muy fanático de los animales, de la naturaleza, digamos. La carrera de biología tiene mucha química, mucha física. Cuando empezaron las materias más de biología, me empezó a gustar la parte más de fisiología del ejercicio. Y dije, hago un curso de entrenador y laburo un poco de entrenador. Medio que con todo eso se fue armando lo que soy hoy, que es, bueno, entrenador, docente, creador de contenido, divulgador en redes. No es que quiero ser un refutador de Anselmi, pero cuando una persona con tanto alcance como él, con un referente tan reconocido como él, dice algo como que El peso muerto es extremadamente peligroso. y alguien tiene que decir algo, si nos quedamos todos callados, todo el mundo después le tiene miedo de hacer peso muerto. Se declaran cosas medio maravillosas de los péptidos y el estado de la evidencia sobre péptidos es... Ahora tenés una gran familia de péptidos que se están vendiendo, se están comercializando hasta por TikTok. Que por ahí viene un influencer y te dice, sí, yo sé tal péptido, me ayudó para, no sé, mi lesión de tal cosa, o me hizo ganar tantos kilos de músculo. Bueno, por ahí a él. O por ahí fue otra cosa que hizo justo mientras estaba usando el péptido. O por ahí fue la testo, como no lo dice. Muy buenas a todos, equipo, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Level Up Podcast. El día de hoy estamos por acá con Bren, como siempre, que está con su tecito porque está un poco engripada, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito Pero no nomás. me pienso perder esta entrevista. Claro. Y bueno, ya saben que si estamos los dos posicionados acá, y esto, bueno, lo van a saber justamente es porque tenemos un invitado. Y el día de hoy tenemos un invitado además que a vos te encanta porque es de un tema que te encanta, que es de la parte más científica, quizás no tanto de la parte de contenido, aunque sí, también vamos a estar hablando de eso, pero bueno, sin dar más vueltas, vamos a presentarlo. Tenemos hoy de invitado a una persona que es biólogo, ¿ok? Graduado en la Universidad de Buenos Aires. Adicionalmente a eso, no solo que es creador de contenido, no solo que es entrenador certificado por la NSSA, sino que además es docente, tiene sus propias formaciones y hace algo muy bonito que a mí me gusta particularmente, que es divulgación científica, pero de una forma bastante amena, bastante que llega lindo a las personas, con memes, con cosas muy particulares. Así que nada, damas y caballeros, tenemos con ustedes a Nico Bons. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, después de esa presentación estoy impecable. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy expectante de toda la charla que vamos a tener. Claro, vos no sabes prácticamente nada de lo que te vamos a preguntar. Muy poco. Eso es una pregunta ya de base que tengo. No se lo he hecho a ningún invitado hasta ahora, pero yo hablo con las personas, o sea, cuando estamos coordinando para el tema del podcast, las invito y demás, y capaz me dicen sí de una, pero a vos te pasa por la cabeza qué me irán a preguntar, te llega a dar nervios de capaz me van a traer cosas muy polémicas o no. En general no te pasa eso. Y en general trato de que te pregunté un poco por qué dirección Claro, querías ir, como para tener algo pensado. A mí me gusta tener algo relativamente preparado, más o menos como eh, comunicar ciertas cosas para no irme muy por los tecnicismos y decir, claro. bueno, voy a tratar de explicar lo más sencillo que me salga. Pero después, como me suele gustar un poco el caos de ir hablando y Claro. construyendo ideas y ese tipo de cosas. Tampoco soy estructurado, pero le dejo ese lugar a, bueno, lo espontáneo de lo Claro. divertido de una charla que puede surgir, el humor, etcétera. Perfecto. Bueno, te cuento un poco lo que vamos a estar haciendo, Nico. O sea, vamos a hablar primero un poquito de vos, o sea, porque vos tenés puntualmente un perfil bastante interesante. Es algo que además yo no he charlado aparte nunca con vos y es como que me da mucha curiosidad preguntarte. ¿Ok? Vamos a hablar luego un poquito de lo que es la parte también de contenido, lo que vos estás haciendo, el laburo de divulgación que estás haciendo con memes y con este tipo de cosas. Y vamos a finalmente también tocar algunos puntos más relacionados a la propia evidencia científica en sí, mitos comunes, cosas relacionadas a la hipertrofia muscular y demás, ¿ok? Así Bien. que bueno, empezando, quiero saber, Nico, Todos queremos saber esto. claro, o sea, primera pregunta, ¿por qué decías estudiar biología? Y Ok. si cuando decías estudiar eso tenías claridad que te querías disparar hacia el mundo del entrenamiento o en ese momento no. Bueno, claramente no. Terminé en un lugar en el que hace 10 años no pensé que iba a estar. Claro. Yo decidí estudiar biología porque de chico era muy fanático de los animales, de Mm, la naturaleza, digamos, de ese tipo de cosas. Veía documentales, me interesaba las cosas raras de los animales, por ejemplo. Entonces, más que nada, mi intención de estudiar biología iba por ese lado, o sea, más por el lado de, bueno, me voy a dedicar a la ecología o a la zoología, algo de ese estilo. Y lo que me pasó es que, uno, la carrera me fue llevando por un lugar que yo pensé que no me iba a llevar tanto. O sea, la carrera de biología tiene mucha química, mucha física, y después hay un poco de biología, es mm, como todo lo que es la parte troncal. Entonces,
bueno, fui aprendiendo un poco de eso y después cuando empezaron las materias más de biología me empezó a gustar la parte más de fisiología. Me empecé a hacer materias de fisiología molecular o ese tipo de cosas. Dije, che, esto me copa. Eh, la mejor materia de todas, creo que, o la que más me gustó, fue Introducción a la Fisiología Molecular. Y ahí vemos reposo y ejercicio. Mm. Hicimos un trabajo práctico de ejercicio que estuvo muy bueno en el laboratorio, qué sé yo. Y dije, che, me interesó esta parte de fisiología del ejercicio. Y en paralelo yo ya había, ya necesitaba un poco trabajar en paralelo y dije, ¿cómo puedo estudiar si estoy cursando 40 horas por semana? Claro. Y dije, bueno, me gusta el gimnasio, ya estaba entrenando desde los 17 que entreno más o menos consistente. Dije, bueno, hago un curso de entrenador y laburo un poco de entrenador. Hice un curso básico típico de 6 meses, empecé a trabajar de entrenador. Y entre esas dos cosas, digamos, que me gustó la fisiología y que me gustaba entrenar y entrenar a otros, se fue armando, se fue armando. Mm. Y tipo en 2018 empecé a compartir un poco más en Instagram, como tratando de divulgar lo que iba aprendiendo, porque Claro. me empezó a gustar agarrar un paper sobre entrenamiento y decir, uy, mirá, ¿hay que entrenar al fallo o no hay que entrenar al fallo? Mm. ¿Cuántas series hay que hacer por semana para que el músculo crezca? ¿Cuál es el mínimo para que el músculo crezca? Claro. Empecé a ver todo eso y dije, bueno, vamos a compartir, empecé a divulgar un poco. Cuando fue 2020, que fue cuarentena, ahí creo que me lo empecé a tomar más seriamente porque no tenía nada para hacer. Entonces no cursaba, no hacía nada. Encima estaba terminando la carrera en ese momento y me quedaban una materia y la tesis. Bien. La materia la pude hacer, la tesis se me cortó porque se cortó todo, digamos, no podía hacer los Mm. experimentos para la tesis, entonces estaba boyando, no tenía nada para hacer. Ahí empecé a divulgar más, me hice una página de memes de los Simpsons y entrenamiento, a la que le fue muy bien en su momento. Después la abandoné. Ahí me di cuenta que también me gustaba divulgar en redes sociales y medio que con todo eso se fue armando lo que Mm. soy hoy, que es, bueno, entrenador, docente y creador de contenido, divulgador en Claro. redes. Y cuando vos comentabas un poco que cuando estabas durante la carrera que empezaste a meterte más en fisiología y arrancaste a laburar. ¿Arrancaste a laburar que en gimnasio ya, tipo trabajo normal o personalizados? No, no, personalizado siempre. Ok, Empecé con la típica, empecé con mi hermana, un amigo, bien, después una amiga de mi hermano, así, y se fue. claro, Como fui pasando de contactos de primer orden a segundo orden a tercer orden, así. Y después, bueno, sí, ya venía alguien más desconocido que me vio mi perfil en Instagram o se lo recomendó otro entrenador de Instagram que no lo podía claro, entrenar, me lo pasaba a mí y así. claro. Algo que me sorprende es que, o sea, por las fechas que comentas, vos más o menos como que en poco tiempo te metiste mucho dentro de lo que es el mundo del entrenamiento a través de la carrera, porque por ahí hay gente que quizá tiene mucho más tiempo metido en lo que es el fitness, Mm. pero llegar a ese nivel de profundidad que vos llegaste no lo consiguen. O sea, vos ya tuviste como de base siempre, bueno, al estudiar biología y demás, Sí, eso esa ayuda. componente de que te gustaba estudiar, de que te gustaba profundizar en los temas y demás. Sí, sí. Digamos que la carrera te forma para que después leer un paper o Mm, interpretar lo que es el estado de la evidencia sobre un tema sea bastante más sencillo. O ok, te sé decir si alguien que está hablando en un post de Instagram está diciendo algo que está bien o está claro. hablando por hablar. Como Justo eso todo ese tipo quería. de cosas Claro, ayuda a la carrera. quería preguntarte, vos, la base que tenés a nivel de búsqueda de estudios, de investigación, ese pensamiento crítico, entonces, ¿sientes que mucha de esa base la sacaste de la carrera o fue más por tu cuenta también? No, 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 fue mucho de la carrera. Un poco mi forma de pensar o de, sí, cómo funciona mi cerebro va siempre como científicamente. O sea, voy, Ujú. busco Mm, argumentos, voy, busco la lógica de las afirmaciones mm. y entonces, sí, la carrera complementa bien eso y me da las herramientas para decir, bueno, discernir dónde está la información valiosa de lo que es el Claro, humo, el ruido. Y te hago perfecto. una consulta. Sí. ¿Cuándo fue en el momento que te diste cuenta, che, me gusta entender la ciencia? ¿Fue cuando arrancaste la tesis con la investigación, que claramente te tenés que sentar a agarrar todo, o fue a mitad de carrera? No, no, fue más a mitad de carrera. Porque lo empecé a hacer ya relacionado al entrenamiento. Ok. Un poco primero por mi entrenamiento, porque era como,
bueno, ¿qué ejercicio me conviene hacer para tal músculo? Y iba y buscaba algún estudio que hubiese por ahí dando vueltas, o me ponía a seguir en ese momento los más conocidos eran Brett Contreras, Brad Schoenfeld. Estaba Chris Beardsley en un buen momento, Claro, en sí, ese sí, sí. momento. Todavía Ya vamos a era. hablar de él, así que no te preocupes. En ese momento era como valiosa la información que compartía, ahora ya está en otro momento de su carrera, me parece. Está en otro planeta. Sí. Yo lo seguía, entonces era, bueno, compartieron este trabajo, bueno, veo qué dicen, voy, leo el trabajo, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, y así iba aprendiendo. Y después, cuando yo hice mi tesis no tenía nada, no tenía tanto que ver con el entrenamiento, o sea, Mm, cero que ver con hipertrofia, fue neurociencia del movimiento, mm. pero bueno, sí, hacer un trabajo como ese fue valioso para, como experiencia y como decir, bueno, como formación científica. Claro. Total. Bueno, yo en la UBA, por ejemplo, vi la materia esta básica, el CBC, que es biología celular. Sí. Y para mí es una materia que está zarpada, es muy zarpada. O sea, yo cuando la vi realmente, a mí me ha pasado muchas veces que con temas facultativos siempre veo los planes que están como muy desactualizados. Pero, por ejemplo, lo que tiene la parte de biología celular es que como son más conceptos a nivel de lo que ocurre a nivel celular, a nivel de los componentes de la célula y demás, no es como que vos necesariamente lo que aprendes ahí no lo puedes luego extrapolar a buscar estudios, porque lo que estás aprendiendo es el mecanismo quizá, no necesariamente lo que va a ocurrir. Y claro, me imagino que si yo vi esa materia y me pareció tan buena como está en el CBC, en la carrera de biología debes ver, pero mucho más en profundidad, un montón de cosas que están zarpadas. Sí, ahí llegás a ver lo descriptivo, digamos, en el Mm, CBC y la primera materia que uno tiene en la carrera de biología es Introducción a la Biología Molecular y Celular, mm, que también es re linda porque es como te mm. empieza a dar un panorama de toda la biología que hay y vos decís, esto es hermoso, como entiendo todo y después cuando desglosás y te metes en un área de todo lo que ves ahí, te das cuenta de que Que es un quilombo. sí, Sí, es sí. inabarcable. Tuve un docente en otra materia que dedicó toda su carrera, unos 30 años de carrera, a una proteína de las mitocondrias, que Mm, forma parte de todo lo que es el sistema oxidativo para obtener mm. energía. Bueno, toda su carrera a descubrir la estructura de esa proteína, Quiero. el sitio activo de esa proteína, todo por rayos X, cristalografía, etcétera. Y cuando el tipo nos dio una clase de todos los trabajos que publicó, qué sé yo, todo sobre una proteína en las mitocondrias. No, es una locura. Y el tipo es el hombre de esa proteína, digamos, como él Claro. y su grupo de estudio, obvio. Y Pero así después funciona, digamos. y mira, el nivel de complejidad que tiene eso y después capaz conseguir gente que te dice, así entrenas las fibras tipo uno y así las tipo 2. Pero bueno, ya vas a ver. Claro. Bueno, Nico, vamos un poquito al tema de ya lo que serían las redes. Vos comentaste un poco que abriste primero esa página de lo que eran memes de los Simpsons. Yo creo que de ahí te ubico porque si bien yo no te seguía hace tanto, tanto, tanto tiempo, me acuerdo que colegas míos me da la sensación que te seguía porque cuando te seguí sentía que te conocía de algún lado. Ah, ok, Entonces me huele puede a que ser. podría venir de algún tema de memes, de cosas así por el estilo. Bueno, vos, esa cuenta, ¿por qué la cerras? Si iba bien. O era No, mucho meme, más meme es que. que claro, lo que hice fue, yo tenía mi cuenta, que es la que sigue siendo ahora, solo que con otro nombre, y ahí había empezado a compartir algunos memes. Mm, Entonces dije, che, pará, tratemos de hacer que esta quede más seria, más profesional y dejo los memes para otra cuenta. Entonces abrí otra cuenta que era simpsons.fitness, que todavía está ahí dando vueltas. Hay una Claro, recopilación que yo a veces entro y me sigo riendo de mis propios memes. claro. Eh, Hice esa cuenta, ahí publiqué un montón y después dije, como le está yendo tan bien a los memes, voy a tratar de encararlos de tal forma de que sean medio como un caballo de Troya. Claro. Y digo, bueno, si hago un meme sobre que no hace falta estirar después de entrenar, eh, doy una explicación en el copy abajo de por qué o si es necesario pongo la evidencia sobre eso. Y bueno, así lo volví a poner en mi cuenta personal y la otra quedó relegada, digamos. No seguí Claro. publicando memes ahí. Y bueno, ahí es ya cuando empiezas a mechar con un poquito contenido meme, contenido un poco más serio, contenido. Y, o sea, lo que subís hoy o lo que estás haciendo y que te funciona muy bien, ¿cuánto tiempo llegaste como a darle en el clic? ¿Estuviste probando muchas cosas hasta que te funcionó? ¿O ya más o menos trajiste una idea y dijiste, voy a hacer esto, fuiste por eso y arrancó a traccionar? Y fue un poco este último año, te diría, que empecé a meterle mucho más consistente, digamos, de publicar
casi todos los días si puedo. Mm. Y eso vino porque el año pasado yo trabajaba para una empresa de afuera con clientes, digamos, del extranjero. Como coach, yo tenía mis alumnos regulares que trabajaba, pero trabajaba a través de esa empresa, que era como una app, digamos, del Ok. celular, que nos conectaba, digamos, como si fuese un Zoom o un Meet. El tema es que esa empresa quiebra, entonces Uh, digo, bueno, ¿qué hago con todo ese tiempo que yo le estaba dedicando a eso y ahora no sé a qué dedicárselo? Dije, me la juego y voy por la línea de redes sociales, que lo tenía pendiente. Dije, bueno, le voy a meter a las redes sociales. Y ahí fue mucho prueba y error y empezar a ver qué funciona, qué no funciona. Eh, Terminé encontrando este estilo que, bueno, hago un carrusel por ahí con respondiendo a alguna pregunta común, siempre con tratando de jugar un poco el juego de las redes y bueno, hay que poner un título que llame la atención, pero después dar la explicación lo mejor posible, con el mayor criterio posible. Estos videos de reacciones a gente diciendo cosas que no están bien fundamentadas. Y le fui encontrando la vuelta y más o menos esos son los formatos que me funcionaron un poco mejor. claro. Hablé con Bray Cromer, no sé si lo Sí. conocen. Él me asesoró el año pasado un poco, cosa de decirme, bueno, si te va bien el formato de reacción, hacelo así, hacelo así. Trata de meterle lo más que puedas a la calidad de audio o a cierto formato de cómo filmarte, esas cosas. Me dio una mano en ese sentido, entonces sí, lo fui encarando por ese lado. Después tengo un montón de ideas anotadas que algunas las probé y por ahí no las probé lo suficiente y otras las tengo que probar. Pero sí, trato de todo el tiempo ir en parte encontrando qué es lo que a mí me ¿Te hace, gusta? me gusta más Claro, hacer y lo que al algoritmo le gusta también, claro. porque lamentablemente hay que jugar un poco ese juego. Si fuese por mí, me paro enfrente de una cámara y explico durante una hora eh, cuánto volumen te conviene hacer de series a la semana. Pero bueno, no sé cuánta gente lo va a ver. Claro. Entonces, bueno, hay que armarle un lindo envase a las ideas para que le lleguen bien al público. Sí. Y te iba a preguntar, vos, porque justamente cuando uno tiende como a subir ese contenido bastante educativo, vos, bueno, una de las cosas que tenés es que también tenés tu propia formación. Sí. ¿Te cae más gente, o sea, de la gente que por ahí te cae, no sé, te habla, te escribe por Instagram, más que quiere formarse con vos o que quiere entrenar con vos? A nivel online, porque ya el presencial, bueno, es otra cosa. Y eso depende mucho en realidad de lo que sería lo que estoy promocionando en el momento. Ok. Me pasó, ponerle, yo abrí cupos para coaching, digamos, para entrenar conmigo de forma online, Mm, hasta fin de marzo. Entonces, por ahí en mis posteos, en mis historias, decía, bueno, si querés entrenar conmigo, anotate, llená el formulario y tenés tiempo hasta fin de marzo. Entonces ahí me llegaba mucha gente que que se querían. anotaba al formulario y quería entrenar conmigo. Ahora, por ejemplo, dije, bueno, cierro esos cupos porque, no sé, no estoy para hacer llamadas Mm, de onboarding todo el tiempo. Entonces, bueno, ahora lo que hago es, en mis posteos pongo, si querés aprender sobre ganancia de músculo, comenta webinar o comenta clase y mm, te mando información, todo para mi contenido grabado. claro. Entonces, ahora sí, me llega gente que comenta y Mm, quiere o ver una clase de selección de ejercicios o el curso de hipertrofia. claro. Está interesante porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo puntualmente en mi perfil tiendo a hablar mucho de ciencia y demás, es como que me caen muchos colegas Mm. que quizás es más, está del lado de quiero aprender de esto, quiero saber más de esto, no, no tanto quiero entrenar. Incluso yo por eso, bueno, hoy lo que hice fue que mi marca personal como tal, estoy hablando de temas mucho más sencillos, más básicos, más quizás incluso reflexiones, incluso más que temas técnicos y migré los temas técnicos a Level Up porque dije, cada vez Ok. que subo esto recontra técnico, me termina pasando esta situación y es como que yo acá quiero vender mi servicio, no quiero vender la parte académica. Entonces Claro. lo migré a Level Up y ahora sí me siento como más cómodo decir, bueno, Level Up cuando prendo la cámara o es doy un consejo a un entrenador o directamente hablo de la parte más de Claro. ciencia, un paper, algún análisis, pero es interesante ver que en tu caso justamente simplemente cambiando quizás el CTA al final, vos lográs de alguna manera con la manera en que manejas el contenido, traccionar igual a la gente que quiere entrenar con vos, hablando de ciencia, hablando de esas cosas, está piola. Sí, hay que ver si es lo más eficiente, porque Mm, quizás si yo tuviese dos perfiles y en uno claro, le doy este contenido más académico y el otro hago más memes o hago más contenido más
viralizable, más atractivo, llamativo, Mm, por ahí me llega en uno más gente para entrenar y en el otro me llega más gente para la claro. parte académica, educativa. Sí, Mm. es interesante porque a mí lo que me pasa mucho, que lo hablo mucho con Bren, por ejemplo, es que yo siento que en Argentina puntualmente lo que es la parte de la evidencia, el pensamiento crítico y demás, está muy por detrás quizá de países como España, por ejemplo, en Sí, donde ya vos ves que los divulgadores de ciencia son reconocidos también como en parte influencers, si queremos verlo de alguna forma, o sea, tienen una buena llegada, también como atletas, también como entrenadores, o sea, como que logran combinar mucho eso y yo veo allá que si vos destacás con un contenido basado en evidencia, en general te va bien en todas las áreas. Acá veo que es un poco más complicado, pero porque suele haber mucho rechazo, ¿no? Lo vamos a hablar seguro un poquito más, más adelante, pero pasa mucho esto de pero ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos qué lograste? Y vos no tenés este físico, y vos pero yo le creo a los grosos, no te voy a creer a vos o escuchar a sí. vos que no pesás 200 kilos, estás con un montón de fármacos encima. Y es difícil eso. Yo igual le digo a Abraham, yo siento que es un poco un tema quizás de tiempos. También el fitness está llegando acá en esa parte más científica no hace tanto, tampoco hay tantas posibilidades a nivel formativo como las hay afuera. Sí. No sé vos, por ejemplo, si aspiras más a nivel formativo de desarrollarte más, pero con Bren, por ejemplo, hablamos mucho de, qué sé yo, nos gustaría en algún momento apostar por hacer un doctorado, alguna cosa de ese estilo, en el área de la actividad física y acá imposible. Y Tenés que irte afuera. es que sí, una de las decisiones que tuve que tomar fue cuando yo termino mi licenciatura y hago la tesis, lo que te da la UBA, digamos, es que como las licenciaturas son tan pesadas y encima incluyen Mm, una tesis, eso ya te habilita a hacer un doctorado en, como o acá o en algún otro país, o sea, no es que necesitas hacer una maestría ni nada. mm, Entonces fue como, bueno, me pongo a buscar qué doctorado hago y acá No hay nada. no claro. hay un fisiología de la hipertrofia, no hay un No. nada de eso. Mm, A lo sumo se encuentra si buscas en Brasil algún que otro claro. laboratorio, pero bueno, mudarte a Brasil es otro El idioma, es idioma. medio Ujú. complicado. Si no es, sí, Estados Unidos, España, Australia. Australia eh, tiene una muy buena. no, Nueva Zelanda, te vas a ir con Eric Helm. en su momento, También, es que está en Australia también. Claro. sí, en su momento había averiguado porque había uno en Australia, un laboratorio interesante que era como neurociencia de la producción de fuerza o algo así. Me interesaba, estaba bueno. En su momento con mi exnovia teníamos planeado emigrar, no sabíamos si Estados Unidos o Australia. Si era Australia, mi idea era hacer un doctorado ahí. Después, bueno, se cortó la relación y la idea de emigrar nunca prosperó. Pinchó, claro. Eh, Me quedé acá y dije, bueno, como vamos a tratar de alimentar mi yo científico con docencia y con divulgación en redes. Claro. Por Bueno, ahora, después vemos si en algún futuro no se aparece un descarta la doctorado. Claro, no posibilidad. lo descarto, pero sí sé que no va a ser en el país. Si es, no es acá en Argentina. Claro. Es que yo creo que esa es una de las complejidades justamente que tiene acá en el avance en el área del fitness a nivel más científico, que es, que eso yo lo hablo mucho con Bren. O sea, a veces capaz uno dice, bueno, salen muchos creadores de contenido, muchos influencers, muy poca gente que quiera profesionalizarse. Bueno, mismo nosotros lo vemos con la academia. Muchas personas capaz no quieren hacer la licenciatura en actividad física, no quieren hacer la tecnicatura. Nosotros en parte lo entendemos, o sea, Brenda es licenciada en actividad física, yo estoy terminando ahora la licenciatura en actividad física y lo entiendo porque realmente en lo que es el contenido en sí está muy atrasado, o sea, Mm, capaz tenés que presentar una materia y poner cosas que sabes que no son, pero más allá de eso es el tiempo que te tienes que comer de facultad sí, para luego quizás tener un perfil que no es muy reconocido en el país a nivel de puestos de trabajo. Entonces, claro, que para mí dice la gente dice, bueno, si yo quiero estar dentro del fitness y quizás dedicarme a esto es complejo a nivel formativo y me quedo en las redes, me vuelvo influencer, entonces empieza la gente más a apostar por ese lado. Claro, ahí está la dificultad. Yo a veces le digo a Bren que a nosotros, incluso más allá del título, nos ha ido bien con los servicios, en lo que hemos podido crear y demás. Ella, por ejemplo, está haciendo un máster ahora en ISEN, ah, ok. ¿viste? En España. Sí, está bueno. Y a Mm. veces estamos hablando y yo le digo, claro, o sea, vos ponete a pensar que nosotros quizás nos enojamos a veces cuando vemos el contenido de un creador y demás, de acá ponele, porque que está diciendo cualquier cosa, pero pensá que la posibilidad de acceso que estamos teniendo nosotros a formación de afuera es algo que quizás la mayoría de gente que está acá no la tiene por temas económicos. Ahora pensá en que eso es algo que nosotros hemos dicho, bueno, capaz en algún momento
convalidar el título en España no es tan complicado. O sea, hay materias que tenés que presentar y demás, pero bueno, tenés que tener una buena camada ahí de ahorros para decirte, Sí. bueno, lo convalido, me voy, me estoy un tiempito, arranco a Haces estudiar, un- voy viajando ya con lo que es el pasaje para Europa para ir a estudiar, volver y demás. Y es una tremenda inversión que más allá que vos tengas todas las ganas del mundo, es difícil. Sí, y Total. aparte de que nunca sabes si después te querés dedicar a, como decís vos, Mm. te querés dedicar a la divulgación científica acá, tiene su... Sí, sí, Hay su... como una resistencia quizás a eso, Es o mucho no hay lío. un tanto valor como se le da. Yo veo, en su momento eran estos que te mencionaba antes, Greg Contreras, Jeff Nippard, todos Mm, esos. Vos decís, bueno, son los influencers y son gente que habla con... o que tiene estudios, porque, no sé, Greg Contreras tiene un doctorado, Jeff claro. Nippard es una maestría o hizo una carrera Mm, por lo menos. Hablan desde la perspectiva científica y se valora. mm. Acá, no sé, no se me ocurren muchos creadores que tengan una perspectiva científica por ahí. Sí, Francis Holloway, Ale García, que es Mm, médico, habla más de salud en general, pero claro. no hay muchos Sí. que te diga, bueno, esta es una persona que está digamos, en la cúspide de las redes sociales en cuanto Mm. a seguidores, engagement, etcétera, y que te hable desde la perspectiva científica. Sí. Que Acá incluso no. si ves a Francis, no sé. No, igual algo que yo le decía a Brian, o sea, a mí todavía ni me entregaron el título, hace más de un año. Uh, Hay mucha, y de verdad, o Esa es sea, otra. yo, o sea, me pasó parecido no igual, solo ¿eh? que no me entregaron el título, espero que este año sí, estoy atrás de la universidad hace rato, sino que, o sea, por ejemplo, yo pedí consejos, o sea, yo cuando defendí la tesis dije, o sea, me quiero dedicar a la investigación, o sea, es la realidad, acá no aprendí un cuarto, o sea, me da vergüenza lo que presenté, y me saqué un 9. Y me sacó un 9 porque fue una revisión sistemática y no estaban a favor de la revisión sistemática en parte, ¿entendés? O sea, Ah, querían bueno, que yo haga campo y le algo, digo todo claro, bien con que el juntes campo, datos. pero no abarcaba tanto, o sea, iba a ser un campo bastante mediocre, ¿entendés? Sí, sí. O sea, No lo me que quiero imaginar lo que se debe presentar. Exacto, entonces es como que encima que aposté por más, te metí 18 papers ahí, tipo todo, no alcanza, está bien, buenísimo. Y digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me recomendaron ir a La Plata, a la Universidad de La Plata, a hacer algo de 3 años, cosa que en Europa es con 1 año y medio. Y yo digo, todo bien, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué creen que como meter más cositas que son innecesarias? O sea, por qué yo perdería 3 años de mi vida, Claro. ¿entendés? Sí, un año y En medio, algo que lo mínimo. puedo hacer en Sí. 1 año y medio, ¿entendés? No, porque allá falta información. No, no, o sea, la realidad es que no. Vos ves los planes y decís, acá está totalmente optimizado, acá voy a aprender, acá voy a ir a un campo tremendo y acá voy a ir a escuchar a un profesor 3 horas a... ¿Entendés? Como que decís, bueno, o sea, y le decía a Bray, o sea, yo amo a Eneco. Eneco justamente es Sí. el presidente de ISEN, de la carrera que estoy haciendo. Y la historia de él es hermosa, ¿entendés? Porque un profesor se acercó y le dijo, che, tenés potencial. Mm. ¿No te querés dedicar un poquito a esto? Y fue como, qué lindo, como hubiesen dicho, che, ¿sabes que tenés potencial? ¿Te querés sumar acá a estudiar esto, que esto y lo otro, papá? Y es como, dale, ¿dónde me anoto? Y que no sea en la Concagua, ¿entendés? Claro, no hay como No incentivos. hay incentivo acá, entonces no los culpo, de verdad, a la gente que no quiere estudiar. Estamos muy, muy atrasados y creo que por eso este espacio a mí me genera emoción, porque hay formas, ¿entendés? Como atletas, hay atletas de Argentina que se han ido porque como que acá las condiciones no eran apropiadas y se van a otro país y evolucionan un montón, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, siento que estamos muy atrasados y obviamente hay gente que cree que exageramos, pero vivir en carne propia, estar en una licenciatura y que no haya muchas puertas para vos, querer seguir aportando, es duro. O sea, es un golpe de realidad muy Que, duro. ojo, el mensaje que estamos queriendo dar no es no estudien porque No, la al carrera no sirve. contrario, estudien, Por el porque contrario, Sí, es un esfuerzo extra, quizás sí, formarse como profesional. Tiene sus pros y sus contras mm, porque uno ve una licenciatura, o sea, sí, lo que pasa con biología es el plan que yo hice, ahora después se cambió, pero el plan que yo hice era de 7 años en total, la uf, carrera. A mí tema cuarentena me tomó 8 encima. Eh, Eso implica que sí, la carga horaria era un montón, muchas materias no estaban optimizadas, entonces por ahí tenías temas que se repetían entre materias. ujú, Entonces todo eso
un poco, había materias que por ahí, después, si, por ejemplo, yo me dedico a la neurociencia, ¿y para qué hice botánica, por ejemplo? Claro. Pero en el ciclo común vos tenés botánica, tenés evolución, tenés un montón de cosas que está bueno tener por ahí una materia chiquita que abarque ciertos de esos temas para dar Mm, una base a todos, Mm, pero no materias formales de carga horaria con la misma carga horaria con la que después vos vas a dar algo de neurociencia. claro. total. Ahora cambiaron un poco el plan y no sé si lo van a tener que cambiar de nuevo por todo este tema de IA y qué sé yo, pero Mm, lo cambiaron, acortaron un año y creo que va mejor. Pero qué sé yo, lo bueno que te da es que salís más curtido, más formado, con sí, como mucho más perspectiva que otro profesional de otro lugar. Pero lo malo es que sí, salís atrasado comparado con ese profesional de otro lugar. Porque él ya sí. sale y empieza a dedicarse a lo que Mm, estudió. Y vos por ahí tuviste que esperar más tiempo y después tener que competir con alguien que ya claro. tuvo experiencia en Mm. esa área que vos Que querés además, ingresar. claro, que además en tu caso hiciste una carrera que es más densa y pesada, pero por Mal. ejemplo, cuando quizás vos arrancaste a hacer la licenciatura en actividad física, no habían quizás tampoco tantas opciones. O sea, incluso Mm. lo que más había era, por ejemplo, el profesorado. Ah, bueno, sí. Ahora, hoy en día, por ejemplo, si ya vos, qué sé yo, sea como entrenador, o sea lo que sea, tenés un trabajo medianamente estable, hay muchas opciones, por ejemplo, a nivel de tecnicaturas superiores o Mm. licenciaturas en actividad física, que son bastante sencillas de hacer en simultáneo que vos seguís con tu vida. O sea, yo Sí. hice la tecnicatura mientras laburaba, no me tomó mucho tiempo. Si además sos curioso y estudias por tu cuenta y te gusta ya Sí, buscar sí, sí, paper y ya lo demás, la tenés. pasás al toque. Lo mismo en la licenciatura y yo lo que siempre le digo a la gente es, a ver, de cualquier forma, tener el título siempre va a ser un plus versus no tenerlo, porque además no sabemos qué puede pasar. Yo también algo que pienso es, hoy estamos atrasados, en parte es una posibilidad para las personas que nos estamos metiendo un poco más en este sector poder crear cosas. O sea, Claro. yo hoy digo, crear una academia como Level Up hoy en España es un quilombo, porque Y pues tenés ya hay varias, sí. muchas, tenés además que tienen relación con la universidad, que tienen gente que inyecta plata y demás. Nosotros acá, o sea, basadas en algo tan específico como lo que estamos haciendo nosotros, realmente no hay muchas, ¿entendés? No, no. Más que se vaya especializada, porque después capaz tenés muchas academias con muchos cursos, muchas cosas. Sí, hay, eh, eso sí, viene hace 10 años que aparecen, claro, pero sí, son más genéricas. claro. Pero bueno, yo creo Sí. que lo importante sí, obviamente, es siempre formarse tanto de forma autodidacta como, qué sé yo, tener titulación creo que es importante. Nico, volviendo un poco al contenido. Sí, Vos estás con temas Sonos también. Estás haciendo sí. como un streaming. Contanos un poquito cómo funciona eso. O sea, qué es lo que estás haciendo ahí, más o menos cómo se manejan invitados, o sea, cuál es el objetivo bien. He visto Mm. algunas cosas puntuales. Vamos a hablar también tuviste una entrevista que me gustó mucho que es con Oslo. Sí, Entonces esa fue contá un divertida. poquito cómo va la cosa ahí. Bueno, ahí la oportunidad surge porque el año pasado me invita Ariel, que es el sí, sería como el dueño de Sonos y Mm, el que organiza el stream de ese programa, que se llama Contá con Sonos. Me invita a un programa a hablar de hipertrofia. mm, Por suerte, la suerte que tuve es que me invitó a mí solo, entonces no éramos dos invitados con dos temas distintos, claro. sino que fue un programa sobre hipertrofia. Entonces hablamos todo 2 horas y pico sobre hipertrofia. Eh, Salió un buen programa, estuvo lindo. Quedé en contacto con él. Y como quedaron algunos temas pendientes que a Ariel le copa hablar de eso, me invitó otra vez después, tipo en noviembre, que me invita con Ariel Couseiro, Sí. que es un gran referente para mí. Entonces tuvimos un programa de hipertrofia, los dos. Mm, Yo con Ariel Couseiro, que también salió muy bueno ese programa. Y después lo que pasó es que, esto nunca me enteré, Iván Fernández, que era el coconductor mm, del programa, se dio de baja, digamos, como abandonó el proyecto. Y Ariel medio que se queda sin coconductor para lo que es parte técnica, preparación física, etcétera. Y para este año es como que ahí la piloteó con otros invitados y qué sé yo. Y para este año me dice a mí, che, tenés ganas de mm, sumarte como panelista, digamos, panelista técnico. Y bueno, yo dije, vamos. claro. Eh, y me mandé como panelista técnico. El programa este año se hizo cada 2 semanas, entonces no fueron tantos programas. Bien. Pero tuvimos lindos invitados porque vino el preparador físico de la Argentina campeón de Copa Davis en tenis. Vino que es, Alberto Sete, Alejandro Coan, que es preparador físico de fútbol. Vino Julio Anelli, que es preparador físico de los Pumas. Vino Oslo. Mm, Entonces vinieron un montón de referentes muy claro. copados.
que era muy lindo escucharlos y tener charlas y aprender sobre los deportes a los que se dedican. Ver cómo, en general todos eran pro entrenamiento de fuerza, entonces se daban charlas de, bueno, cómo incluís el entrenamiento de fuerza en la preparación de este deportista que tiene que dedicar tanto tiempo a esta parte técnica o táctica. Bueno, ¿cómo haces? Y se daban lindas charlas en ese sentido. Claro. Sonos, o sea, ¿qué es lo que sería en general? Porque es como, veo que tiene muchas vertientes. O sea, tiene temas relacionados a máquinas, Ah, hizo, por ejemplo, eventos como el evento de Sonos sí, el donde fin de fue. show. Exacto. Aparte, entonces también tiene el streaming. O sea, que son como diferentes unidades de negocio que va teniendo. Sí, Ariel es un poco como versátil en ese sentido. Claro. Sonos es una marca de equipamiento deportivo, o sea, que Ok. hace, sí, pesas, máquinas, bandas elásticas, todo ese tipo de cosas. Tiene su tienda, ese es el negocio principal, su fábrica, o Mm. sea, tiene su propia fábrica. Y después sí, empezó estos últimos años a como meter esta pata de redes sociales, el streaming, este Sí. evento. Como está por ahí un poco experimentando, lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poco los programas. Ahora, a partir de la semana que viene, sale un programa todos los días, Mm. medio formato Olga, Luzu, Claro. ese estilo. En lugar de tener todos programas distintos con distintos Mm. conductores, va a haber un programa todos los días. Y quizás me ven a mí de columnista algún día. Bien. Bueno, está espectacular, ¿no? La verdad Es la que idea. está muy bueno porque siento que son cosas que faltan también. O sea, además me gusta que hayan tenido el hecho de, generalmente se tiende a buscar más la parte más farándula y en el caso Mm. de buscarte a vos, por ejemplo, que vas a tener esa parte más técnica, más basada en ciencia, como que creo que eso es un pilar en ese sentido para representar justamente lo que de alguna manera buscamos nosotros, ¿no? La parte de la evidencia científica y demás, así que tenés una responsabilidad ahí Sí, sí, lo picante, sé, a lo sé, estudiar lo sé. mucho. Así Sí, que sí, bien. sí. Contanos un poquito ahora lo del tema de Oslo. ¿Por qué te pregunto Oslo y por qué me genera curiosidad lo del tema de Oslo? Nosotros cuando armamos el podcast con Bren, inicialmente incluso ni siquiera habíamos pensado, por ejemplo, el hecho de que íbamos a traer invitados y todo ese Mm, tipo de cosas. O sea, nosotros pensábamos hacer como un podcast muy de nicho para nuestros alumnos, la academia y tal. ok. Y de repente un día estamos viendo ideas. Ya nosotros habíamos tenido una versión uno del podcast, que fue cuando tuvimos la formación. Ahora estamos haciendo la segunda edición. Y era mucho nosotros hablando más de cosas de entrenador, o sea, muy nicho, cosa que Sí. capaz no llega a más gente. Y bueno, estábamos armando lo de esta versión y de repente es como que siento que estamos haciendo lo mismo. Y le digo a Bren, tenemos que ver de alguna manera como queriendo hacer lo que queremos hacer, abrirnos a la comunidad. Y ahí surge el tema de invitados. Entonces, dentro de esa, empezamos a cuestionarnos, ok, pero ¿a quién vamos a traer de invitados? Entonces, profesionales. Sí, sería lo ideal. Sentimos que, primero, por el alcance que tenemos nosotros y quizás que no conocemos tantos profesionales, como hablábamos con vos, de que quizás hay profesionales increíbles pero que no están en redes, es difícil mantener un podcast solo de ese Sí. tipo de invitados. Entonces decimos, bueno, además queremos llegar a la comunidad, vamos a invitar a creadores. Y dentro de esos creadores empezamos a invitar creadores que quizás conocemos o sabemos cómo piensan o el contenido que crean y dentro de todo es como que están alineados. Pero de repente le digo a Brenda, y por ejemplo, una persona como Oslo, es alguien que está muy pegado en las redes, es alguien que por ahí le he escuchado discursivas que están interesantes, que están Mm. buenas, mensajes, reflexiones que me gustan, pero bueno, al mismo tiempo después tira otras cosas que son recontra polémicas y digo, esto es algo que me gustaría traer al podcast, personas de este estilo. No tengo ni idea cómo lo voy a manejar. En medio que está pasando toda esa discusión, de repente te veo que apareces vos diciendo, el señor dijo que la evidencia científica se la pasa por... Y dije, nada, este chabón es un capo, ¿entendés? Entonces quiero preguntarte eh, que nos cuentes un poco cómo fue tu sensación en ese podcast, donde básicamente fue un podcast más allá de charla, hubo un poco de Un debate, contraste, un sí. picanteo. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te sientes en el momento que estás ahí? ¿Te pusiste nervioso? Nada, contá un poco la experiencia. Ok, lo primero que tengo que decir es que es sorprendente ver a Oslo en persona, Debe porque ser Es encima una estaba locura. en enorme. volumen y con buzo y todo, o sea, tapado. Es una caja. Ya lo único que veía eran los gemelos y los gemelos son del tamaño de mi cabeza, más o Claro. menos. Sí, eso ya es bastante choqueante. Pero después lo pensé más desde una experiencia, porque por la vibra de Oslo, yo creo que es un tipo con el que se re puede charlar. Entonces ya, Totalmente. ya iba tranquilo en ese sentido. Por eso también preparé, lo tenía pensado como el chiste de decir, el señor, yo lo vi diciendo, ya lo había pensado que lo iba a hacer. Ya sabía que si apenas saliera el tema, como iba a ser el chiste. Y después sí, durante el programa fue charlar, o sea, Ariel que era el conductor iba llevando los temas, yo más o menos ya sabía los temas. Eh, y
es más una charla como estamos haciendo nosotros. O sea, por más que él piense distinto en algunas cosas, yo valorice la ciencia de otra manera, yo lo encaré más desde el lado de decirle, che, mirá que la ciencia por ahí está muy bastardeada como concepto y como no es solo un tipo de guardapolvo en un laboratorio con un tubo de ensayo, sino que, no sé, un estudio científico se hace con gente como nosotros, que le hacen entrenar y ven qué onda. Claro, Como es prácticamente lo mismo que hace él, solo que él lo claro. están midiendo de una forma más controlada. Entonces lo encaré siempre desde ese lado y creo que salió un muy lindo programa. Sí. No sé cómo le fue en números, pero el programa estuvo divertido. Eso es algo, una reflexión que me llevo mucho, que también le comentaba a veces a Bren. Yo creo que también el personaje justamente en la red social no es lo mismo que la persona. Y yo Mm. veía, por ejemplo, o sea, vi más o menos las respuestas que él daba, bastante calmado, bastante tranquilo, como más reflexivo, como Sí. más abierto al debate. Y digo, claro, también hay que entender a veces que lo que uno ve en redes no necesariamente es eso. O sea, capaz él, en el momento en que dice la ciencia me la paso por acá, él inconscientemente sabe que eso va a ser un reel que se va a Y pegar, que re va a puede ser viral ser. y que no necesariamente piensa tan radical como eso, ¿no? Mm. Pero creo que también está bueno esto que hiciste de capaz empezar a explicar un poco, es algo que hacemos nosotros mucho, de que se entienda un poco que esto, o sea, la evidencia además no es que te da entrenar así, porque yo creo que eso es lo que muchas de estas personas a veces interpretan, que es como evidencia científica es una metodología no, de entrenamiento. No, O sea, claro. son Son principios. Y datos, no solo información. eso, sino capaz, por ejemplo, hace 40 años se está estudiando la fase excéntrica, pero ahora se está llevando mucho más, o sea, hay justamente más evidencia. Y la gente dice, ay, no, porque un paper salga, un estudio ahora salga, no voy a creer en eso. Y es como, no, por algo se sigue estudiando, o sea, hay Sí. algo que de origen hace mucho tiempo se viene estudiando y se está viendo de todas las miradas posibles para no caer en sesgos. Entonces, lo que siempre intentamos hacer entender a la gente es que la ciencia no busca respuestas, busca como refutar, ¿entendés? Como esto no debe ser verdad, Sí, sí, sí. ¿entendés? Y buscamos no caer en sesgos, o sea, el que investiga no sabe cuál es el grupo de control y el de no, o sea, hay mucho protocolo detrás y es magnífico eso, ¿entendés? Porque el mismo científico no se puede autoengañar en el proceso, simplemente ve datos, ve lo que sale y después dice, ah, mira, este era desentrenado y este es entrenado, ¿entendés? O sea, es muy lindo. Y bueno, y la gente cree que, ay no, el tempo, qué moda. No es una moda, viene hace banda. Y eso es algo que está bueno y siempre lo vamos a traer. Y yo sé que Sevita va a sacar cosas de este tipo porque sabe que Seba es nuestro editor. Ok. Va a sacar esta información porque sabe lo que queremos que esto haga un poquito de ruido, aunque sea. Claro, que también, bueno, o sea, yo a veces entiendo a la gente porque también pasa que, como en su momento el tema de la evidencia sí en parte se transformó en una moda, al menos en redes sociales, es como que sale cualquier persona y dice, tal estudio dice no sé qué cosa, y tal estudio. Entonces, claro, llega un momento donde se generaliza, ah, bueno, todo el mundo me está hablando de ciencia para justificar cualquier mínima cosa que hace, entonces la evidencia no sirve. No, vos lo que tenés quizás es que filtrar a entender quién te está hablando de ciencia basado en una perspectiva más crítica, más reflexiva, no tanto, este estudio dice esto, entonces hay que hacer tal cosa. Y yo Sí. creo que eso también contribuye a que por ahí cuando uno habla más de evidencia, como que se nos trate tipo, estos chabones no saben nada. Total. Es que hay un efecto muy grande estos últimos. Sí, yo te diría, un poco creo que empezó en cuarentena porque ahí es Arrancó en cuarentena. una explosión de gente dando datos random sobre infecciones y estudios y de qué tratamiento funciona y qué vacuna y qué sé yo. Como que Mm. todo lo que es estudio empezó a tener como una relevancia más en la charla habitual de la gente. Y ahora es como, bueno, si no pones Antes era raro que alguien te cite un estudio en Mm. redes sociales. Ahora es, si no pones la cita, si una declaración que haces no viene con un PubMed ID al lado, Claro, no sé qué estás diciendo, no te voy a creer nada. claro. Como, ni eso es lo ideal, digamos, de que no puede hablar sin citar un estudio, ni tampoco es que no se le, o sea, decir por decir lo primero que se me ocurre basado en lo que sea. Mm, Entonces es muy difícil navegar ese gris y ser una persona que habla en función de evidencia científica y que no te ataquen de los dos lados. total. Porque te ataca, no sé, digo algo basado en mi interpretación de cierto tema de la evidencia y me dice, ¿y dónde sacás eso? Y es como,
no te puedo dar una cita porque Claro. depende de Léete estos los 45 papers. claro, depende de todo Claro. lo que leí o de un libro entero. Entonces, de ese lado te atacan. Y te ataca del otro lado el que nunca leyó un paper en su vida y te dice, la ciencia no sirve para nada. Tipo, bueno, ok. Bien. Se complica un poco esa delgada línea en el medio de tratar de llevar la ciencia como con criterio. Perfecto. Bueno, y hablando también de este punto de la evidencia, otra polemiquita que podemos decir que tenés por ahí es las reacciones por ahí que hiciste Anselmi también. Uh, Justo hablábamos un poco de eso, nosotros también hicimos ahora una reacción que, a ver, no hay una falta de respeto ni nada detrás, pero se toma muy fuerte. O sea, Anselmi tiene una armada sí, 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 potente. sí, sí. No lo eh, sabía. Cuando... del mundo de la preparación No Nadie estaba lo física. enterado. sabía, No nadie. estabas preparado para lo que se No, venía. no, no. Bueno, vos le hiciste una o dos Dos, reacciones. dos. Dos Ya reacciones. para la segunda, medio que sí sabía, entonces estuve un poco más preparado. La Claro. primera fue mi primera reacción de todas y no sabía lo que se venía. Claro. Y en las dos se te pegó, se te viralizó. No, no es que se me viralizó, pero fueron videos que tuvieron mucho comentario y trajeron un montón de gente a, sí, contradecirme, Claro. por no decir insultarme. ¿Y vos cómo te tomás la contradicción? Porque he visto, por ejemplo, en el primero vi que le respondes a muchas de las personas que comentan. Me gusta cómo respondes, ¿eh? O sea, es porque en realidad como que tienes una sensación interna de yo quiero que esta gente entienda lo que estoy diciendo, o te pica mucho el tema del hate y decís, esta gente, o qué te pasa, te enoja, te hace sentir mal. No, es exactamente lo primero que dijiste. Como yo lo encaro, a mí no me importa si alguien me insulta en principio, salvo que sea un insulto demasiado desubicado. Claro, No me interesa si alguien viene como con mucho ímpetu a contradecirme. Yo en general lo que doy es, esto después de un tiempo de que ya me empecé a acostumbrar al hate y ya lo claro. gestiono de forma distinta. Antes Claro. respondía un poco más de lo que respondo ahora. Entonces, a la primera persona que me viene y contradice, le suelo dar como un comentario de decir, bueno, vamos a aclarar a ver si la persona tiene ganas de charlar o simplemente está descargándose sus broncas del día con el primer video que le salió. Claro. Entonces respondo, trato de volver a explicar mi punto lo mejor que puedo, decirle por qué puede él estar equivocado si es que considero que está equivocado. Y ya si el siguiente comentario sigue en la misma, es como, bueno, Mm. listo, lo dejo ahí y quedó. A veces lo que me pasa es que me engancho un poco porque por ahí veo una persona que se nota que tiene dos dedos de frente, digamos. O sea, no es una persona que viene, insulta y se va o no te entiende que es un argumento, sino que es una persona que por lo menos está hablando con cierto criterio. Y esos me frustran un poco más y esos les tiendo a responder un poco más, pues es como, che, loco, no es tan difícil de entender lo que estoy tratando de decir. Claro. Y no puede ser que no, a veces me pasa, no puede ser que no te estés dando cuenta de la boludez que estás diciendo, porque a veces Claro. pasa. Es como que me están dando un texto así de largo para decir una boludez muy grande. No se los digo así, pero pasa. Trato de decir, che, mirá, como estás cayendo en este error, Claro. o fíjate que está este concepto que estás ignorando, o está esta evidencia que no la viste. O mezclan mucho, A ¿viste? veces te mezcla que no entiendo qué quieren decir. Claro, o Claro. sea, han dicho cosas del serio y yo digo, pero amigo, ¿qué estás sacando de lo que dijimos acá Sí, o a con veces tu pasa. respuesta? No te entiendo. Me pasó. Bueno, yo tuve 3 episodios, Anselmi, en realidad. Que 2 fueron en simultáneo. Te Tenés gusta una saga sufrir, ahí. a vos te gusta sufrir igual. Una serie. Que no, que esto fue al principio, eso fue lo peor. Cuando sale el famoso video de Anselmi diciendo del peso muerto, que es un ejercicio extremadamente peligroso. Sí, Eso- vos encima lo haces tipo para que te critiquen de arriba abajo, con déficit, piernas estiradas, sí, tipo, olvídate. vos Sí, quieres ver un peso muerto, y ese tipo... hay que provocar, hay que Sí, agitar sí, las sí, aguas. sí. No, ese mismo día yo ya tenía planeado publicar mi primera reacción a Anselmi. Y fue como, justo saca este video este día. Y le comenté el video del podcast en el que salió, lo comenté diciendo, che, no puede ser que como que vengas a decir que un ejercicio es lesivo, y decía que lo lesivo de un ejercicio no es por el ejercicio per se, sino que viene por o una ejecución muy mala, o por una mala gestión de cargas, o por muchas otras cosas, niveles de fatiga, etc. Doy un comentario explicando eso y saltó hasta Repollo a contestarme. Ah, no. Ese comentario tuvo, no sé, mi comentario tuvo, no sé, 100 respuestas, 200 respuestas, todo palo, 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 palo.
Y yo en simultáneo ese mismo día publiqué mi reacción a Anselmi. Entonces fue como que Claro, ese entró día la fue gente que te tiró mierda, te entró a ver el perfil y vio que ya un estaba. poco de eso también. Entonces, ese día yo no estaba preparado para la bola de gente que vino a como contradecirme o a caerme a mi perfil a defender a Anselmi. Y bueno, quedó como un hito en mi perfil de Instagram. Ahora, no sé, todos me hacen chiste con Anselmi o saca Anselmi un video medio polémico, me lo mandan. Y bueno, El reaccionador quedé número muy, Ya uno sos de quedé, un- Anselmi. Claro. quedé muy pegado, que no quiero quedar pegado porque si no quedo como, claro, el refutador de Anselmi. Claro. Y no es que quiero ser un refutador de Anselmi, pero cuando una persona con tanto alcance como él, con un referente tan reconocido como él, dice algo como que el peso muerto te va a lesionar, y alguien tiene que decir algo, como Sí, pues si nos quedamos todos callados es la única campana que se escucha y todo el mundo después le tiene miedo a hacer peso muerto. sí. Como alguien tiene que decir algo. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo y además siento que es importante eso, o sea, que la gente tiene que separar el que uno está debatiendo sobre la idea o el argumento y no la persona. Es como que 100%. automáticamente es, no, pero lo estás criticando, él logró... Nadie está criticando la trayectoria, el chabón es Sí, un capo, ¿entendés? Hizo cosas increíbles, eso no se le Total. quita, no se lo descarta, o sea, estamos hablando de que tal cual lo que vos dijiste y me parece fundamental de que él está diciendo una cosa, esa cosa realmente tiene mucho sustento detrás de que no es así y tiene que salir alguien a decir, loco, esto no es así. Pero eso no quiere decir que vos sí, por sí, eso no automáticamente estás desacredita. desacreditando. Exacto. Eh, l- Tuve que hacer un video a los 2 días Mm. diciendo, che, mirá que no tengo nada contra Anselmi, no lo conozco. Sí, tiene una recontra trayectoria que me encantaría tener, pero yo lo único que dije es, este flaco está diciendo algo que no tiene sustento. Claro. Yo te presento lo que sí tiene sustento. Después vos, si querés seguir creyendo en Anselmi porque es Anselmi, está perfecto. Pero Ujú. bueno, alguien tiene que mostrarte como la información, darte la información un poco más rigurosa para que la tengas a mano. Mm. Ujú. Y además creo que es parte también de, o sea, yo por ejemplo es algo que siempre pienso, por ejemplo, a mí Francis Holbein me encanta. Mm. Pero obviamente también en algún momento puede que diga algo cuando ya te expones tanto al mundo de las redes, a la viralidad, ese tipo de cosas, y no sos perfecto y en algún momento seguramente se te pueda salir algo que alguien te diga, esto no es exactamente así. Y yo digo, si yo digo, por ejemplo, algo en las redes que para mí no es correcto o para alguien se da cuenta que no es correcto, a mí me encantaría que venga alguien y me diga, loco, mira, acá te está faltando esto y esto, porque me puedo equivocar también porque a veces estar hablando así en este lugar, por ejemplo, uno no está 100% preparado. Mm. Entonces digo, lo que hay que pensar es qué bonito es que alguien pueda venir y tratar sobre esa idea o argumento y que se genere más conocimiento, porque al fin y al cabo Obvio. yo aprendo algo, el que lo está viendo aprende algo, nadie me está faltando el respeto, caso contrario a lo que sí pasa cuando uno hace esa reacción, que viene una falta de respeto. Ah, vos sos un boludo, vos sos no sé qué, vos mira, parece que nunca entrenaste, vos sobrecarga regresiva, y empieza la gente con cualquier boludez de memes, Sí. y es no loco, o sea, vamos a fomentar que se cree conocimiento y que la gente se pueda llevar cosas sustanciosas, Yo ¿entendés? creo que está faltando mucho que más gente se anime a realmente compartir lo que sabe y no quedarse con, bueno, como yo no tengo esa trayectoria, o sea, caen en un sesgo en parte la gente que sabe, ¿entendés? Sí. Y es como, todo bien, yo no tengo, yo por ejemplo soy re novata en culturismo natural, pero me estoy rompiendo el tuje todos los días aprendiendo algo, llevo atletas, preparo atletas, tengo chicas que compitieron el año pasado, compiten este año. No me considero pro, pero claramente puedo desde mi postura y desde lo que vengo estudiando defender si alguien viene y dice corta el agua. No cortes el agua, ¿entendés? O sea, no, ¿y vos qué ganaste? O sea, no se trata de qué ganó, qué no gané, ¿entendés? Se trata de Sí. que le cortás el agua y le estás matando la preparación al atleta, ¿entendés? Entonces es como que yo no me animo, detrás de cámara le dije, soy muy sensible, o sea, yo soy la persona más sensible que podrás ver en tu vida, por algo tampoco me expongo físicamente mucho, pero sí tengo ganas de comerme un poquito más en este espacio y decir, o sea, claramente, por más de que seas, yo amo a Eric Helms, todo el mundo sabe que amo a Eric Helms desde el momento cero, yo me enamoré de la ciencia gracias a él. Mi filosofía de entrenamiento es gracias a él también, entonces, pero él llega a decir algo que sé que te está Está sufriendo un sesgo flojo. o lo que sea, no es que, ay no, es Eric. No, no, tipo,
che, acá la pifiaste, Sí, ¿entendés? igual sabes cómo están todos con el cuchillo entre los dientes a ver si dice algo Eric que está Nunca, pifiando. nunca Eric Hens va a no ser crítico. Se los digo de verdad, es la persona, yo le digo a él, yo escucho todos sus podcasts, veo todos sus posteos, estoy en su revista más, o sea, Ah, más fan que yo no yo- hay. yo creo que el Y el chabón único- es muy, muy crítico y reconoce lo que no sabe, reconoce Sí. lo que sí sabe, pero quizás quiere aprender más. Entonces se limita a hablar de ese tema y sabe debatir con personas. O sea, es un puto crack. Yo el único tema de Eric Helms que le he visto que por ahí quizás es un poco debatible, y no es que él ha ido hacia el lado contrario, sino que siento que no se ha empapado en ese debate es con el tema de la proteína, Sí, por ejemplo. es verdad. Ah, sí. O sea, cuando se ha metido, por ejemplo, tiene un estudio que creo que con Trexler, que es el de cuando ya estás en porcentajes grasos muy bajos, elevar la proteína sí se ha mostrado mantener Sí. más masa muscular. Pero claro, en contextos casi de competición. Entonces, de eso sí ha hablado, pero ahora que está toda esta corriente también del tema de lo del balance nitrógeno, de los estudios más viejos que por ahí tenían una metodología interesante y que de los actuales y tal, hay un debate sobre el viejo tiene una mejor metodología supuestamente, pero el estudio nuevo tiene un outcome más real de lo que se está midiendo. Y partiendo de la base de que ya la mayoría de gente hoy tiene un consumo más elevado de proteína, Sí. no tiene sentido decir, bueno, pero si lo del balance nitrógeno hace que vos puedas con menos proteína funcionar, vamos a hacer una etapa de resensibilización para que consumas Sí. menos y después mantener tal. Y él he visto que no se ha metido en ese debate. Por No, ejemplo. no se metió Porque, todavía. y eso sí, y lo ha Todavía. dicho. Él lo ha Todavía, dicho. yo sé que sí. Y él lo ha Yo dicho sé que él que es sí se va a muy... meter. he visto en más debates que él tiene con los mismos colegas, donde él, más allá de lo que habla de la proteína, él dice, a mí me parece más piola tener la proteína alta. O sea, yo siempre tengo la proteína Pero alta. Dice. eso es lo Pero que es su tiene de lindo. persona, Es su ¿entendés? No- persona. Por ejemplo, él le entrena todo en estiramiento. Pero él no Sí. lo recomienda a todo el mundo. A él porque él lo quiere aplicar en él y porque Claro. vive la ciencia, ¿entendés? Y dice, yo lo voy a aplicar conmigo. Sí, No, sí. no significa que te voy a arrastrar a vos a hacer un peso muerto y quedarte... No, o sea, no. Esa hay otra que me pasó en un video que poco alcance, pero apareció una persona a comentar. Claro, yo hice un video explicando por qué se puede usar una bandita en una hack para que como te suavice la resistencia, digamos, te acomode la resistencia del ejercicio. Y claro, el tipo me comenta, pero los cuádriceps crecen en estiramiento. Le digo, ¿no estoy estirando mis cuádriceps en el ejercicio? Mm. Me dice, sí, pero porque se ha visto que los cuádriceps, hacer repeticiones en estiramiento es mejor que hacer en acortamiento. Pero digo, pero no estoy estirando los cuádriceps. Claro. Como que haga la distinción entre rango de movimiento y perfil de resistencia. Total. Como que se está confundiendo un poco las dos cosas. Me dice, sí, sé lo que es, qué sé yo, pero cuando estás sacando resistencia ahí, estás perdiéndote del beneficio de la hipertrofia mediada por estiramiento, qué sé yo. Y bueno, está bien, es un debate interesante, como hablar de, bueno, ¿qué es más importante? ¿La tensión? ¿Qué sería? ¿El estiramiento o la tensión en estiramiento? Mm. Y yo le digo, bueno, mirá, si agarrás el consenso de la evidencia actual, parece ser más importante llevar el músculo al estiramiento y no necesariamente que la máxima tensión del ejercicio esté en estiramiento. Le expliqué todo así y después es como que digo, che, claro, el tipo está interpretando como que yo estoy recomendando hacer la hack con la bandita ahí y por Claro. eso me comenta con tanto ímpetu y es como... Y ahí le hago otro comentario y digo, pero mirá, no estoy recomendando que todo el mundo haga la hack así, lo estoy diciendo porque mirá, yo tengo tema de rodillas, ponele, no sé, me joden un poco las rodillas cuando voy tan abajo. Ujú. Si pongo la bandita, puedo usar más peso sin que me molesten tanto las rodillas. Claro. Entonces es una opción para hacer Total. un rango de movimiento completo sin que me molesten las rodillas. Me Y encanta. con buen peso. Fue como, claro. Todo ese primer comentario había sido porque el tipo interpreta que yo estoy haciendo una recomendación genérica y no, yo estoy explicando para qué te puede servir la bandita. Nada Claro. más. Sí, que ahí yo creo que también lo que pasa es que, o sea, hay gente que ya tiene cierta base de conocimiento, pero por ejemplo, ese es un tema, como vos decís, que es muy amplio, porque es justamente el tema, bueno, yo le pongo la banda, me estoy suavizando ahí el perfil de resistencia cuando estoy abajo, lo cual, como vos decís, o sea, no es que tiene una limitación, porque igual si vos estás llevando la serie cerca del fallo, la tensión en estiramiento ahí Sí, la vas a tener, está igual. y ahí se están poniendo en juego además dos cosas, que es, por un lado, la parte mecánica en sí, el propio ejercicio, con realmente lo que es la tensión mecánica, que no tiene que ver con que le esté sacando resistencia necesariamente ahí. Entonces, claro, yo creo que la gente capaz agarra eso. Lo mismo me pasa, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo la parte de biomecánica de la formación nuestra y me cuesta mucho hacer cada clase porque digo, ¿cómo hago para que lo que estoy diciendo la gente no lo interprete como que ahora el objetivo es analizar todas las máquinas y si la máquina no tiene un perfil de Ah, determinada forma, es una mierda? Literal. Eh,
Es muy Entonces, difícil, sí. me he encontrado con... Tiene máxima tensión en acortamiento. Uf, Es tiene una al cagada. tacho. Al tacho Claro. la máquina. O me he conseguido, por ejemplo, con que de repente tengo 7 clases grabadas y de repente la conclusión que estoy dando al final de la clase 7 es, bueno, con esto aprendes más o menos a analizar perfil de fuerza, perfil de resistencia, ta, ta, ta. ¿Qué aplicación tiene esto en la práctica? Bueno, muy limitada. Claro. Sí, ¿Entendés? O sí, sea, sí, al fin y sí. al cabo, de todo esto que te expliqué, quédate con que lo más importante es que tenés que llevar la serie cerca del fallo, tenés que llevar Claro, sobrecarga progresiva, tenés que tener adherencia al ejercicio, así que Sí, te sí, rompiste sí. la cabeza al pedo. claro. No, Literal, la em, biomecánica y yo nos llevamos tipo a las piñas y es un error muy común, de verdad. O sea, estoy en el máster, hay un profesor de biomecánica muy crack de allá y él dijo, o sea, cuando yo vendí mi curso, todo el mundo interpretó la biomecánica como quiso. Y no quiero cometer este error en esta formación, dijo. Como que la verdad que la gente se limita mucho a, no, esto es una mierda, esto es buena, esta es Sí, mala. blanco y negro. Y es como, hay tantos grises, hay Sí. tantos contextos que estás dejando de lado. O sea, no, por favor, analicemos también el contexto de la persona que va a usar esa máquina y por Obvio. qué la va a usar y en qué orden. O Sí, o sea, cómo usarla, porque a veces le puedes setear algo. Cada vez hay máquinas más, mm, como más novedosas. Acá sí, falta que lleguen más máquinas. sí, faltan más, pero Eh, vamos en camino. Che, sí, están las llegando. sedes Van llegando. están creciendo, sí. Pero entonces, bueno, vos podés usar una máquina que por ahí tiene, qué sé yo, un perfil recontrascendente muy mm, dramático y decís, che, no quiero ese perfil tan dramático, ¿qué hago? O usás algo para mm, acomodarlo, o decís, bueno, hago repeticiones en estiramiento, claro. Exacto. o hago, bueno, sé que si es un press, no sé, y tiene un perfil muy ascendente, bueno, lo uso para tríceps, o sé que me va a dar Claro. un estímulo más a los tríceps Total. que lo que me daría otra máquina con otro perfil. Mm, Bueno, la máquina que vos usás en jalón, prácticamente la haces en estiramiento. claro. Ujú. Pero bueno, hay muchas cosas también que es eso, o sea, uno también las aplica y yo a veces aplico algunas cositas de este estiramiento sabiendo que hay algunas cosas puntuales que no hay evidencia. Y eso es otra Obvio, también, que es como que la gente nos asocia, "Ah, estos chabones no van a hacer nada, que no estén un claro, sí. No, nada que ver, o sea, También se yo... experimenta. Exactamente. Yo Em, experimenté la movida volumen bajo, eso sí. repeticiones bajas, alta Mm, intensidad. Lo experimenté todo el año pasado y me fue bastante peor que cuando hacía claro. volumen un poco más alto y series un poco más largas. Nico dice tipo, yo me Y baso fue. en ciencia, pero soy fanático del heavy duty. Claro, no, a ver, probé, dije, tenemos que darle una chance. Ahora le estoy dando chance al full body, ponele, que también Chris Bierce Ok. está full modo, hay que hacer full body 3 veces por semana. Me pego Bueno, un vamos a tiro. probar A ver qué tal. hacer algo similar adaptado a full body 3 veces por semana. Y estoy en esa. Me va un poquito mejor que haciendo lo que hice el año pasado, Mm, pero también porque justamente estoy haciendo volumen más alto y series un poco más largas. claro, Entonces, bueno, hay como un total. confounding effect ahí. Total. Sí, que ese es otro, ¿no? A veces la gente, tipo, lo del tema de correlación y causalidad, ¿no? Tipo, Sí, esto, bueno, a partir de X esto vi este resultado, entonces asocio que esto fue automáticamente y de repente hay un montón de variables más detrás. Pero bueno, Y la trayectoria. Jeff Nippard claro. ha tenido algo de eso. Y es Mm, como, amigo, o sea, venís entrenando hace 1000 años, no puedes decir que porque estás haciendo ahora esto, creciste esto, ¿entendés? ah, O sea, es claro. como hay una trayectoria tuya, y venís bueno, arrastrando hace mucho tiempo. Mm, tiene una empresa detrás que tiene que vender cosas. claro. Depende un poco de otros factores ya. Pero sí, ponele, me dan más bronca los que te vienen en Instagram y te hacen un videito con, no sé, haciendo glúteos con una bandita Mm, y te dicen, no, vas a sacar mis glúteos con esta bandita. Y es Claro. como, esos glúteos no los tenés por la No, bandita. claro. Esos glúteos vienen de hip tras búlgaras o lo que sea. Total. y mucha intensidad. Claro. Bien. Nico, vamos al último puntito que tenemos acá, que es ya entrando un poquito más en evidencia o temas, tendencia, mitos y demás. Em, quiero primero hablar un poquito, es un tema que te digo que soy un queso total, vos también, y que por ahí a vos te he escuchado que lo has tocado un poco, que es el tema de los péptidos. Ok. Está recontra de moda hoy en día los péptidos, veo que en redes sociales se ha hablado, no, este péptido hace tal cosa, este hace no sé qué, este Me hace... han Sí, es preguntado. medio un Claro. peligro también. Que se Entonces, hable tanto en redes de eso. exacto. Quiero que nos cuentes un poquito desde más o menos qué son, qué evidencia realmente tienen detrás y qué cosas o precauciones crees que deberíamos por ahí tener en consideración con toda la desinformación que hay. Ok, sí, lo primero que hay que decir es que se habla demasiado tajantemente, se declaran cosas medio maravillosas de los péptidos y el estado de la evidencia sobre péptidos es muy especulativo en la mayoría
Y en la mayoría de los péptidos, salvo los que ya se ha comprobado bastante, que son la semaglutida, la tirzepatida, que son los del Ozempic, esos son los que más evidencia robusta tienen detrás, que son efectivos, que cumplen con lo que uno espera y lo que dicen. Pero después tenés ahora una gran familia de péptidos que se están vendiendo, se están comercializando hasta por TikTok, Qué locura. que no tienen mucho detrás. Que por ahí viene un influencer y te dice, sí, yo usé tal péptido, me ayudó para, no sé, mi lesión de tal cosa, o me hizo ganar tantos kilos de músculo. Es como, bueno, por ahí a él. O por ahí fue otra cosa que hizo justo mientras estaba usando el péptido. Claro. O por ahí fue la testo, como, y no lo dice. Claro. Como, entonces, yo lo tomaría con muchísimas pinzas al tema péptidos. En los contextos en los que tiene sentido es sí, si vas a usar los que sí tienen evidencia, la semaglutida, la tirzepatida. Trabajo con algunos alumnos que lo están usando. Si se complementa con entrenamiento de fuerza, está buenísimo porque retenés el músculo. Si no, es medio peligroso en ese sentido porque uno pierde músculo. O sea que el riesgo está un poco ahí con los Claro. análogos de GLP-1. No definí qué es un péptido todavía, No. que me habías No. preguntado. Bueno, un péptido es, si imaginamos una proteína, que por ahí se conoce más la palabra proteína en la jerga, una proteína es una cadena de aminoácidos. Los aminoácidos son una moleculita, tiene dos lados distintos, un grupo amino y un grupo ácido, que se unen uno con el otro y arman como si fuesen los eslabones de una cadena. Te arman una cadena larga de aminoácidos, sería una proteína y cada eslabón sería un aminoácido. En el caso de los péptidos es lo mismo, solo que más chiquito. Una proteína sería una cadena muy larga y quizás con una estructura medio compleja de estos eslabones. Y un péptido sería algo más chiquito, más cortito, como una cadenita cortita, con pocos eslabones. La ventaja que tiene eso es que son re fáciles de hacer en el laboratorio. Claro. Porque vos podés hacer uniones de aminoácidos, se llaman uniones peptídicas, y de ahí viene el nombre péptido. Se pueden hacer esas uniones y vos te los sintetizás en un laboratorio, bastante sencillo. En general, los péptidos de laboratorio andan en 20, 25 aminoácidos, 30 aminoácidos, es como, no es muy difícil de hacer. Entonces, para los laboratorios es un poco una ventana de oportunidad para comercializar cosas. Pasó ahora con el Ozempic, que es el ejemplo más claro ahora, que ahora de repente todo el mundo usa Ozempic. Claro. Está bien, justo es efectivo, es medio un peligro porque nadie sabe bien cómo usarlo, se lo automedica a la gente, Y un te hago una peligro. consulta de Ozempic. Sí. Yo lo poquito que leí en la revista de Más, que Lauren Colenso lo habló, es que no se sabe todavía mucho a largo plazo, o sea, qué puede pasar a largo plazo con una persona. O sea, como que sí es lo más, entre comillas, seguro, pero como que a la vez, si podés no consumirlo mejor, porque Obvio. no se sabe a largo plazo qué puede pasar. Sí, a ver, no se sabe con el uso a largo plazo. Lo Claro, que medio que sí se sabe es que si vos lo dejás de usar, recuperas el peso ok. medio relativamente rápido Mm. si no hiciste un proceso de cambio de hábitos en el medio. Claro. Entonces, en el contexto en el que yo digo, bueno, mi pragmatismo me permite que decirle a la persona, che, podemos usar Ozempic, sería uno, que el médico lo autorice, y dos, que, bueno, que la persona se comprometa a un cambio de hábitos y vaya sí o sí a entrenar fuerza. Porque si no, el tema masa muscular es también Se va. es Claro. un peligro. Y Y a- después el tema es que no, como el efecto rebote es terrible, porque, no sé, bajo de peso, bajo 10 kilos y esos 10 kilos por ahí sí. 7 son de grasa, 3 son de músculo. Está bien, perdí más grasa que lo que perdí músculo. Interrumpo el Ozempic y lo que pasa es que cuando yo empiezo a recuperar mi peso, lo que más recupero es grasa. No voy a recuperar Ok. esos 3 kilos de músculo. Entonces después mi composición corporal después es mucho peor. Claro, pongamos Claro. un poquito en contexto, o sea, el Ozempic, el efecto que tiene en sí, ¿qué es? O sea, ¿es un tema relacionado en sí a la pérdida de grasa o a la reducción del hambre? O sea, ¿qué es lo que El exactamente efecto hace? más fuerte, que creo que es lo que genera los beneficios a nivel de pérdida de peso, es sí, la reducción del hambre. O sea, Mm. terminás saciado mucho más fácilmente. Que eso me lo reportan, tengo dos alumnos que lo han usado o lo usan, y lo que dicen es que sí, por ahí un plato que se servían, que era un plato normal, ni siquiera grande, comen la mitad y ya no tienen más ganas de comer. Mm. No tienen antojos, ese tipo de cosas. Claro.
Claro. Bueno, ese es el que está más de moda. Después están saliendo un montón de cosas más que, Mm. claro, entiendo ahora lo que decís, que justamente se comercializan y están de moda también porque el costo de producción es súper Y económico, seguramente, o sea que también la venta por ahí debe ser muy accesible. Entonces, bueno, en la mayoría no hay estudios. He leído también que por ahí algunos estudios que en algunas cosas son más en ratas que en la protocolos mayoría hechos de la en... evidencia está hecha así, en modelos animales. Claro, perfecto. Entonces, bueno, nada, es un tema como que está muy en tendencia, lo veo mucho en influencers que Mucho. hablan de este hace tal cosa, este suprime no sé qué, este Sí, suprime sí, aquello, aquello. y es el péptido de tal cosa, no es como. Ya no tienen nombre, es como el péptido de la masa muscular, el péptido de la piel, Claro. el péptido de. Bueno, incluso el otro día estaba en el gimnasio y llegó un profe que es amigo mío, se había hecho justamente un desgarro. Entonces me dice, no, leí que hay un péptido que tipo ayuda más a la reparación. Le dije, amigo, no, o sea, no te metas en Salí esa de ahí. porque, claro, o sea, Está hecho en ratas sí, todavía. sí, No pasó empieza al a humano. divulgarse. Por ejemplo, gente como Ismael Galancho tiene un mensaje que me ha gustado que es, a ver, hay cosas que parecen prometedoras, esperemos un poco. O sea, esperemos un Sí, poco, el tema seamos es que los ritmos pacientes. van. El Claro, mercado el mercado va por tiene un delante siempre. ritmo muy acelerado. Total. Y bueno, con lo mismo, lo de los Empic, yo creo que quizá es un tema, lo que vos decís, o sea, la mayoría de personas que en muchas ocasiones tienen a veces problemas incluso para perder peso, probablemente tienen hábitos o cosas de base que son más peligrosos que tienen que tratar de solucionar. O sea, porque capaz, como vos decís, claro, utilizo esto, logro bajar eso, después lo corto y de repente sigo teniendo malos hábitos, sigo teniendo atracones, sigo teniendo no sé qué, Mm. pum, recupero eso y demás. Así que bueno, creo que es un tema Sí, sí. complejo el de los péptidos. Para mí, el mejor proceso de descenso de peso que hice con un alumno fue. Ni siquiera fue presencial, fue con un hombre de Estados Unidos. Que sí, empezamos y fue. Me acuerdo de la primera entrevista yo salí diciendo, ¿qué carajo voy a hacer con esta persona? Claro, Porque me decía que tenía dolores de espalda, tenía prediabetes, estaba medicado por hipertensión claro, y estaba pesando como te dijera 120 kilos, algo así, más o menos de mi altura, por ahí un poquito más alto. O claro. sea, bastante. Entonces fue bueno, está bien, vamos a arrancar, qué sé yo. Eh, el tipo le gusta mucho la comida, es como muy apasionado de cocinar y qué sé yo. Entonces, el problema no era que comía comida chatarra, sino que le gustaba mucho lo que él cocinaba. O sea, se ponía a hacer cosas muy ricas, ese tipo de Mm. cosas. Entonces, el peligro estaba ahí, en que por Claro. ahí no comía nada procesado, pero comía mucho de lo que se cocinaba. Mm, Entonces, bueno, vamos a empezar a laburar, empezamos entrenando 3 veces por semana, mm, un poco le fui comiendo la cabeza de que trata de moverte un poco más, fíjate las porciones, qué sé yo, tuvimos, creo que fueron 6 meses muy buenos en los que ponerle le dejó de doler la espalda, una medicación que ahora creo que era la de la hipertensión, ya ahí creo que se la habían sacado, y el médico le recomienda, che, estás como mm, para aplicar Ozempic, ya venís entrenando, ya cambiaste un poco tus hábitos, estás como para incorporar ahora una dosis baja de Ozempic, incorporó esa y se aceleró un poco la pérdida de peso, pero claro, yo iba mirando y no perdía fuerza, mm. eh, digamos que sus hábitos los podía mantener, seguía entrenando 3 veces por semana. Entonces, en ese contexto, a mí me parece lo ideal. Ahora, como ya está pesando menos de 100 kilos, como Mm. todo esto en un año y un par de meses. Entonces, ese proceso me parece. Ahora dejó el Ozempic incluso. O estaba con dosis rebajas por un mes más. Entonces ya lo está dejando y no rebotó el peso. Entonces, Ujú. como ese proceso me parece buenísimo porque por ahí el Ozempic ayuda a que la cosa sea un poquito más Mm, rápida, la persona se enganche un poco más, vea el resultado y diga, está bien, tiene sentido lo que estoy haciendo. claro. O cuando el peso por ahí no se mueve como uno espera, le empieza a agarrar un poco la ansiedad y Mm, bueno, por ahí sí. empieza a tambalear un Y poco ahí todo. tenés idea, por ejemplo, o sea, hoy en día, así, por ejemplo, federaciones o cosas como la WADA, por ejemplo, ¿lo Mm. tienen dentro del doping o no? O sea, hoy en día no es considerado doping en... Los péptidos sí. Sí. Los- Ok, listo. sí, sí. No sé si todos, pero me parece que si no son todos, a lo Claro. sumo te exceptúan el Ozempic o alguno así muy puntual. Ok. Bueno, la gente que esté viendo esto, que compite en culturismo natural, que nos siguen bastante, antes de fijarse en esas cositas, revisen también, porque hay muchas cosas que van apareciendo, van sumando a la Sí, lista y en una de esas, o sea, la gente cree que, bueno, esto es natural o lo que sea, o viste el famoso este es natural, sí. y de repente si ya aparece en la lista, bueno, ténganlo en consideración. Así que eso, Habría que ver cuántos años te multan por justamente claro, los péptidos, porque dependiendo el tipo de droga, tenés una penalidad total o determinados años.
Así que Claro. hay que ver el impacto de los Bueno, vamos con más temitas acá. Ahí me saqué algunos temitas que fueron de muchos de tus reels, de tus posteos, por ejemplo, que son temas medio polémicos que vos tiras por ahí, capaz con los títulos o esas cosas. Y el primero es que me puse acá. ¿Cuál es el mejor ejercicio para cuádriceps, según vos? Ok, sí, ese fue el título. Lo hice a modo de pregunta. Sí, sí, sí. Eh, yo si tengo que elegir un solo ejercicio de cuádriceps, elijo ese que puse en el video, que es el sillón de cuádriceps, las extensiones de rodilla en el sillón de cuádriceps. Idealmente con el respaldo lo más atrás que se pueda. Después hablamos de eso si quieres. Pero si hay que elegir uno, me parece que elegiría ese porque si uno ve los cuádriceps, como su nombre lo dice, son 4 músculos separados. Y si uno hace una sentadilla, hace una jaca, hace una estocada, hace todos los ejercicios más famosos de cuádriceps, o más recomendados de cuádriceps, El recto femoral. el recto femoral, como bien dice Bren, no lo estamos trabajando o lo estaremos trabajando muy, muy poquito, no lo suficiente para que crezca. Entonces, si yo quiero que me crezcan los cuádriceps, deberían crecer los 4 cuádriceps, no 3 de los 4. Entonces, Vamos, sillón de esa es. cuádriceps. Idealmente, una rutina de cuádriceps haría, obviamente, un patrón de sentadilla y sillón de cuádriceps. Pero el video estaba armado Claro. para decir, bueno, si hay que elegir uno, ¿cuál elegimos? Aprobado. ponía a juego. Claro. Obviamente habrán contextos y qué sé yo, si una persona le duele mucho las rodillas o no puede acceder a una máquina como el sillón de cuádriceps, bueno, Tal sentadilla. cual. Está Sí. todo bien. O No, sisi, o alguna variante que por claro. ahí le pegue un poco el recto femoral. Sí, no, está perfecto. Yo cuando lo vi, o sea, como que dije, le metí acá truquito, porque lo primero que piensa la gente es lo que vos decís, el tema de la sentadilla. Pero claro, escuchen la pregunta, ¿cuál es el mejor ejercicio para cuádriceps? No para pierna ni para el muslo, porque la persona automáticamente dice, pará, pero no sé, si comparamos, por ejemplo, el sale a la camilla de cuádriceps, capaz con una variante de sentadilla y vemos que por ahí de repente crece más el perímetro de la pierna. Pero estás Sí, metiendo el aductor, estás metiendo otros grupos musculares. Entonces, no quiere decir que estemos diciendo que la camilla de cuádriceps sea el mejor ejercicio para que te crezca la pierna. Total. Es para cuádriceps, porque como sí. justamente vos estás diciendo, es el ejercicio más efectivo para tarjetear todas las Sí, cabezas. aparte que es fácil de hacer, eso lo decía un poco Mm, en la descripción, es más fácil de hacer, Puedes como acercarte más... más fácil al fallo. Sí, como tiene ciertas facilidades que por ahí, en el caso de un principiante, cuesta enseñárselo una mm, sentadilla y es muy fácil enseñar un sillón de cuádriceps. total. Y en el caso de alguien muy experimentado que por ahí entrena mucho, es decir, bueno, es mucho más sencillo cognitivamente, Mm, menos fatigante en ese sentido, hacer un sillón de cuádriceps, un totalmente. par de series ahí, que cargarse de sentadilla con un montón de kilos y hacer sentadilla con un montón de kilos. Claro, exactamente. Y que además, otra cosa que, poniendo contexto también, cuando hablamos de esto, no estamos diciendo cómo es el mejor ejercicio, los demás no sirven y no tenés que. No, sencillamente parte del pensamiento crítico, el sentido común es, y en una rutina tiene que haber combinación de cosas. Y el objetivo es maximizar el desarrollo, pero estamos totalmente de acuerdo. Creo que es el ejercicio que si tenemos que escoger en una isla, quedarnos con una sola máquina, y probablemente Para 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 el cuádriceps. cuádriceps, esa. Bueno, justo Impresionante la tocaste. cantidad de asteriscos que hay que poner en una declaración. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es lo que hablábamos, el tema de evidencia, Sí. que por esto invita a que la gente trate de desarrollar un poco ese pensamiento crítico, que ni siquiera es comete 200 papers, sino cuestionate cosas, porque llega un momento que capaz uno está en una conversación con un colega que sabe que piensa de esa forma y no pone tantos asteriscos porque ya vos sabes que la persona no va a tomar como una verdad absoluta lo que estás diciendo y que lo va a aplicar a todos los contextos. Si no, yo veo tu posteo y sé a dónde estás yendo, ¿entendés? Claro. Capaz alguien lo ve y dice, pero no, la sentadilla es. Amigo, o sea, pensé un poco, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, lo aclaré explícitamente, no sé si en el video o en la descripción, es como, si tengo que elegir uno, así en el aire, como para decir, bueno, genéricamente, ¿cuál me parece a mí que sería el ejercicio superior de cuádriceps? Sería el sillón. Total. Después vamos viendo caso por caso, obviamente. claro, total, Pero creo que si tengo que decir porcentajes, la mayor cantidad de contextos que va a cubrir el sillón de cuádriceps es mayor que los total. contextos que cubrirían las sentadillas. Perfecto. Vamos con la siguiente. Bueno, me había notado lo de los Empic, ya lo hablamos. Quiero ir a esta primero. Más series producen más ganancias de masa muscular. ¿Ok? Ese es un tema que la gente le cuesta mucho entenderlo. Explícalo, a ver, de la mejor forma en la que se puede entender. Bueno, esto fue interesante porque cuando recién hablamos del stream que tuvimos con Oslo, él es de la filosofía de más es mejor. Mm, El tema es a qué costo, pero mm, más es mejor. Como él hacía esa distinción.
Y aplica muy bien ese ejemplo. No sé si filosóficamente coincido con la afirmación, pero en el caso del volumen de entrenamiento aplica. Claro. Y es que cada serie tiene su costo, digamos, su precio que hay que pagar por el estímulo que te da esa serie. Las primeras series que hacemos en un entrenamiento o en una semana son las que más estímulo nos dan y las más baratas quizás, porque estamos menos fatigados, el costo sería la fatiga. Cuando uno va sumando, agregándole volumen de entrenamiento o agregando series semanales, el estímulo es cada vez un poco menor y el costo es un poco cada vez mayor. Entonces ahí es una cuestión de cada persona decidiendo cuánto precio está dispuesto a pagar por seguir sumando estímulo. Porque a veces por ahí tenés que hacer 3 series para sumar lo que te daba una de las primeras series. Bueno, tenés que sumarle 3 con mucha más fatiga. Entonces es un estímulo chiquito por un costo muy alto, pero quizás a un culturista la ecuación le cierra y le conviene hacerlo. A un oficinista que entrena 2 veces por semana, quizás no, ya le alcanza con 4 series al fallo de algo por la semana para sus objetivos, digamos, para sus ambiciones de ganancia de masa muscular. Bueno, ese es un tema que me da risa porque es como, la gente no le pone contexto a nada. O sea, vos decís algo y no, está mal, no le pone contexto. Acá le quieren poner todos los contextos. Acá cuando uno hace esa afirmación, la gente te dice, no, pero ¿y si yo de repente tengo el gimnasio a 5 horas? ¿Cómo voy a estar 3 horas metida para meter esta cantidad? Ahora sí sos crítico, ahora sí quieres Claro. analizar todo el panorama completo. Ahora me pones. Es que sí, pasa mucho eso. O si la persona está de acuerdo con lo que vos decís, no le pone nada de contexto, es verdad absoluta. Si Sí. la persona no está de acuerdo con algo de lo que vos decís, te va a inventar el caso más puntual que pueda para refutar exactamente todo lo que está diciendo. Claro. Total. Que yo Y- creo que a la gente lo que siempre le cuesta entender con el tema de lo del volumen son las ganancias marginales que hay hacia arriba. Yo el ejemplo que suelo dar y que por ahí algunas personas lo captan y otras no, yo le digo, o sea, imagínate que vos vas a un gimnasio y te van a contratar como entrenador y te dicen, mira, si vos laburás 3 horas, te pago $10.000. No sé cuál gimnasio ese es, Sí, ojalá nos avisen, ¿Dónde por firmo? favor. ¿Dónde firmo? Eh, pero, ok, y si vas a laburar en vez de 3, 6, te pago 13. Entonces te estoy dando más, pero comparado con las primeras que te di, te Te estoy está dando dando 3.000 menos. por trabajar el doble hora. Y así sucesivamente hacia arriba. Es decir, cada vez que vas yendo más, capaz por 1 hora o 3 horas extra, te voy dando un poquito más. Entonces en el total, ¿estás ganando más plata objetivamente? Sí. Ahora te está costando muchísimo más tiempo. Entonces entra el famoso costo-beneficio, donde vos Sí, tenés que decidir, que es lo que vos decías. O sea, yo claro. tengo que decidir si soy culturista y estoy dispuesto a pasar más tiempo metido en el gimnasio, voy. Ahora, si lo que vos decías, soy Marta, tengo 7 hijos, le tengo que preparar la vianda para irse al colegio, después me tengo que ir a laburar y tengo media hora para entrenar y evidentemente no lo voy a poder hacer. Pero yo creo que, no sé cómo lo interpretas vos, yo a día de hoy, o sea, al menos la literatura que he leído, tengo total claridad de que si lo analizamos sacando el contexto del medio, más series es más músculo. O sea, Sí, literalmente, sí, yo lo veo sí. así, una mayor tasa de cambio, punto. O sea, no es que esté en debate, porque es como que siento que la gente dice, no, pero es debatible porque, a ver, el cuerpo de evidencia que hay como que apunta mucho en esa dirección. Sí, sí, es que todavía no se ha encontrado el tope de series semanales que vos digas, bueno, acá se estancó la cosa. O sea, Mm, todos los estudios, hasta 50 y pico de series, este estudio famoso con mm, 52 series semanales, te dicen, bueno, sí, obviamente, en el relativo, en el porcentual, ganás menos por serie, claro, pero en el absoluto seguís ganando. Con cada serie que vos agregás, seguís ganando un poquito más de claro. músculo. Y que después entra el otro concepto que es el tema de qué es eficiente. Y eso es un tema muy relativo al contexto. O sea, Obvio. pues después muchos entrenadores veo que dicen tipo, no, vos puedes conseguir muy buenas ganancias entrenando 1 hora en lugar de 2 horas muchas veces por semana. Y probablemente a nivel de eficiencia para la mayoría de gente que no se dedica a esto, que no labura esto, sí está genial. O sea, va a ser el Sí. contexto más adecuado. Ahora hay que separar eso de la información que tenemos y que además podemos usar, porque la gente entonces se cierra y es como que automáticamente luego no está dispuesta. Yo he trabajado con personas, por ejemplo, que tienen físicos tremendos y tienen el tiempo y de repente digo, ¿estarías dispuesto a explorar que te meta un poquito más de series? Y el otro día agarré a uno que tenía un físico zarpado y le metí 20 series pecho. Ah, ¿en una Obvio, misma sesión? no, 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 No. no, Ah, no. ok. No, pues después ahí hay otro estudio después que te habla de más o menos la cantidad de series, tipo, Sí, viste, sí, por el, sesión es de otro un, de, el otro de Peland, claro, sí. de un tipo unas 11 series aprox. No, se lo dividí, o sea, se lo frecuencié. Y claro, lo mantuvimos por un mesociclo y vimos un cambio importante siendo una persona avanzada. Que Sí, no es lo sí. mismo que voy a agarrar a fulanito que empezó a entrenar, no le va a meter 20 series, ¿no? Bueno, igual Sí, es y no un lo podés mito. hacer para todos los músculos porque no Tampoco, te da la vida. Claro. exactamente. Entonces,
Es un mito eso de que cuando una persona es avanzada no va a tener tanto cambio. O sea, la realidad es que se puede obtener buenos cambios, no como un principiante, pero hay mucha gente que también se queda en esa de, lo que pasa es que yo ya no soy más principiante. O sea, Hmm. este es mi límite. No, amigo. O sea, No, hay que jugar sí. bien las variables, el volumen de entrenamiento como hizo Bray. O sea, si vos querés crecer pecho, bueno, hacete un bloque de pecho y vas a ver que te va a crecer el pecho por más de que tengas 15 años encima de entrenamiento. O Y después está sea, el factor individual también. Capaz alguien con poca serie, el pecho le responde tan bien que no como tiene la vos, necesidad de meter tanta serie. O sea, como el tema de ir jugando. Quiero hacer una pregunta, pues se me va a pasar. Y esta es una pregunta que le Dale. estoy haciendo a todos, Ok. Nico. Es lo más random que vas a escuchar. Ok. ¿lo vas a Se la hacer estoy haciendo. ahora? Voy No, preparando. después al final. ¿La pregunta? Sí, al final. No, la pregunta siempre la hago en el medio, nunca la he hecho al Ah, final. bueno. Se la estoy haciendo a todos los invitados. Al principio la pensé para el primer invitado que habíamos traído, que es militar. Y después Ah, dije, ¿sabes qué? Se la voy a hacer a todos. Si en este momento me paro y te ataco, ¿en cuánto tiempo crees que podrías neutralizarme? ¿sabes qué? Es una muy buena pregunta. Yo jamás me hubiese esperado esa pregunta. Nunca me peleé seriamente en mi vida. Así que no sé mis dotes de pelea, si son buenos, malos, horribles Claro, o brillantes. Si yo me siento realmente amenazado, como no tengo problema en usar como jugar sucio, porque siento claro. que ya es una cuestión de peligro. Sí. Entonces, no sé. Pero empapate, tira un tiempo. O sea, imagínate en el peor escenario decir, este chabón está loco, tengo que agarrarlo, meterle una llave, hacerle algo. ¿Cuánto tiempo crees que me neutraliza? Y no tampoco conozco tus habilidades de Muy pelea. científico de su Sí, sí. parte. Si sé que, no sé, vos me decís que nunca te peleaste tampoco en tu vida, confiando plenamente en mí, yo te diría en 20 segundos. No, me hace gracia porque todos dicen tipo muy pocos segundos y yo después le digo a Bren, che, loco, me da muy poco tiempo, o sea, creo que me neutralizarían muy rápido. Igual sos el que más tiempo ha dado. El primer Ok. invitado me dijo que en 10 segundos me neutraliza. ¿Y cuánto dijo Jena? 15. Y Jena 15, vos vas 20. Así que vamos mejorando. ¿Cuánto pesás? Ahora estoy en 82. 82. Ah, encima pesás un poco más que yo. Ahora estoy livianito, ahora peso 79. Claro. Eh, sí, entonces por ahí es más de 20 segundos. Claro, no, no, igual está bien, está bien. 20. Le dije a Bren, después lo que voy a hacer un día es que voy a agarrar y cuando crezca el podcast y tipo tengamos muchas visualizaciones, voy a organizar un evento donde vengan todos los invitados que me pusieron un X cantidad de segundos. Me voy a preparar 2 meses en ¿cómo se llama? En Jiu-Jitsu. En No, claro, Jiu-Jitsu. sí, no estoy cualquiera. Claro. Eso no vale, tiene que ser igualdad de No, no, condiciones. claro, no. Eso me avisás y yo hago lo mismo. Claro. No, no, pero está Yo voy bueno. a organizar el evento. Eh, Cuando 2 bueno, años. volviendo acá, siguiente pregunta, tenemos dos interesantes acá. La primera, vos subiste un posteo muy interesante. ¿Cuánta proteína puedo Sí. aprovechar para síntesis proteica en una comida? Eso es un estudio, o sea que hay que replicarlo. Lo que hicieron es darle como un bolo de 100 gramos de proteína a personas y ver qué pasaba con esa proteína y con la tasa, o sea, con la digestibilidad de esa proteína, esa absorción de esa proteína y con la síntesis de proteína después. Porque viste que está el mito de que, no sé, hay un tope de cuánta proteína tenés que consumir por comida porque después el cuerpo es como no la sabe aprovechar y la descarta. Mm, Ese estudio medio que buscaba o terminó descartando un poco esa idea porque le daban 100 gramos de proteína y veían que la tasa de síntesis de proteína después quedaba muy elevada. mm, Solo que quedaba elevada más tiempo. claro. Entonces es como que la persona seguramente va a estar más saciada, va a estar metabólicamente en un anabolismo más tiempo, pero esa proteína se termina aprovechando. O sea, Claro. tarda más tiempo en aprovecharse porque son 100 gramos en lugar de 30, que es lo que se suele consumir, 30, 40, pero se terminan aprovechando. Eso está bueno porque es lo que vos decías. Bueno, ha pasado por muchos mitos, el mito de que hay que comer proteína no sé cuántas veces al día y para aprovecharla y tal. De repente vienen y le meten 100 gramos a unos locos y Sí, sí, es muy interesante. también por el timing, viste, que también te dicen, bueno, si tenés que comer frecuentemente, tenés que hacer 6 comidas al día con más o menos Claro. 20, 30 gramos de proteína. En principio, habría que hacer un estudio que lo compare Mm, bien, pero en principio por ahí te puedes mandar casi todas tus proteínas en una comida, mm, de ponerle que si lo querés hacer después de entrenar para que aprovechar un poco ese efecto de ventana, pero se podría. Como claro. no necesariamente a alguien le pasa lo que hace en ayuno intermitente, que un poco les cuestionan eso. Mm.
de decir, che, pero ¿cómo haces para distribuir tu proteína? Y es como, la comprimo y está todo bien. Sí. Lo que tiene es que es un poco más difícil quizás, porque en el estudio era, no sé si un batido o qué les daban, que tenía 100 gramos de proteína, entonces era más... Pesadísimo. Claro, pero era un poco más No, pero es consumible que más 100 gramos de consumible. proteína De de carne, carne. Carne. claro. 100 gramos de proteína de carne son, no Empieza a sé, sudar la persona claro, terminando el plato, tipo. es Homero con el Sí, sí. bife gigante. Claro. Bueno, yo creo que ese es uno de ponerle de los temas que cuando la gente habla, volviendo al tema de la evidencia, que te dice, no, pero los estudios, no sé qué, los estudios parten también de la parte de experiencia, lo que se observa. Mm. Y, por ejemplo, yo cuando vi este estudio me pareció re interesante porque ya yo había visto, por ejemplo, mucha gente que hacía ayuno, pero el ayuno zarpado, tipo que metía una sola comida y vos decís, a ver, si realmente la proteína no se pudiese aprovechar en lo absoluto, si la metes en una comida, esta gente no tendría Sí, pero sí, nada de sí, masa estaría muscular. así. Y hay muchos atletas que lo venían haciendo. Entonces, como que, claro, justamente lo relevante para mí también de ese tipo de cosas es ver, ok, esto en parte la gente lo estaba haciendo, ahora de repente se evalúa, ahora justificamos el por qué la gente lo hace y por qué funciona, Sí, sí, hasta cierto porque punto. no se veía que había algo negativo en eso. Exacto. Después también lo mismo, y volviendo a hacer muchos paréntesis que hacemos, para que después no te descontextualicen, igual seguramente cuando salgamos short por ahí alguno Eh, va a pasar, bienvenido. pero tampoco creo que, tampoco creo que el objetivo de este estudio sea decirle a la gente, no, no comas proteína repartida, comela toda en una comida No, single. no, es de esos estudios como, como parecido al estudio de estas 52 series semanales de Claro, cuádriceps. Son estudios para ver límites. evaluar límites, claro, Claro, Total. para empezar a... Porque uno después ve las curvas de cosas, de mm, los metaanálisis y qué sé yo, bueno, pero necesitas muchos puntos en esa curva, Total. entonces claro, necesitas los puntos más extremos. más zarpados, Es un total. punto, digamos, de esos, como Después sí tiene otras exagerado. aplicabilidades interesantes, como por ejemplo, ya, o sea, se te desorganizó el día, qué sé yo, y no vas a tener el miedo de, bueno, me tocó juntar más proteína en una comida Claro, porque de haces... repente no tiro toda la mierda porque digo, loco, no pude meter la proteína en el almuerzo y la merienda y me fui a entrenar, listo, ya, perdí todo. No, la meto Claro. aún más concentrado acá, sabes que Sí, va a tener haces la más. cena y de postre tomas un batido de proteína y por ahí tenés 70 gramos juntos Claro, y está todo bien. Como lo Total. vas a poder aprovechar. perfecto. Punto siguiente, tema cafeína. Donde también te vi un posteíto donde hablabas un poco de eso, creo que en Sono justamente En te lo habían Sono sí. preguntado. Y nada, contá un poquito cómo funciona el tema de la cafeína. Bueno, el mecanismo propuesto, la cafeína se usa en deporte, es de lo más Mm, utilizado. Creatina, cafeína, mm, proteína son los tres suplementos que quizás más se usan. Y lo que se ve con la cafeína es que mejora un poco el desempeño deportivo. La cafeína es un neuroestimulante, o sea que nos pone el sistema nervioso más activo. Y el mecanismo que se propone para explicar ese efecto es que nosotros tenemos nuestras neuronas todo el tiempo tan activas, gastan ATP, mm, un residuo del ATP es la adenosina, que la adenosina actúa como neurohormona o neurotransmisor, como lo quieras ver, en el cerebro, y lo que hace es, tiene receptores también a nivel de las neuronas del cerebro, y si se une a esos receptores, lo que hace es señalizar fatiga. Es como mm, que la misma actividad de la neurona es lo que después le dice a la neurona que está cansada y mm, que la empieza a inhibir un poco. La cafeína y la adenosina son muy parecidas molecularmente, entonces cuando consumimos cafeína, tenemos en circulación, la cafeína puede unirse al mismo receptor que se une a la adenosina, pero no tiene ningún efecto. mm, Entonces, la cafeína se une a ese receptor y no se puede unir la adenosina, que claro. sí podía activar el receptor. Entonces, como no se activa ese receptor, las neuronas no se inhiben y es como una forma de atrasar la fatiga o de enmascarar la fatiga porque no nos sentimos cansados por más de que estemos muy Mm. activos. Me encanta. Y ahí tenía una pregunta, porque, o sea, en algún momento había leído un poco el mecanismo este que comentás, pero me surgía la duda de, por ejemplo, cuando se habla que la cafeína genera dependencia, Hmm. o sea, ¿qué hay de cierto en que cuando la cafeína se planta en esos receptores, llega un momento que se van creando más receptores y por lo tanto se necesita más dosis? ¿Eso es real? Eso es real, sí, Ok. eso es un poco la sensibilidad a la cafeína. Si alguien nunca consumió cafeína en su vida, es mucho más sensible a el efecto que va a tener la cafeína sobre él mismo. Después hay otra variable que hay que tener en cuenta, que es qué tan sensible es la persona genéticamente a la cafeína. Yo, por ejemplo, soy re sensible a la Mm, cafeína. Tengo un amigo que se puede tomar un café antes de ir a dormir y duerme perfecto. mm. Yo no. Claro. Tengo que cortar tipo 7 de la tarde porque si no, no duermo. Pero a la misma persona, si no viene consumiendo cafeína, está más sensible porque
sí, tiene la cantidad de receptores Menor. disponibles para la cafeína y capacidad como de responder al efecto de la cafeína, que en realidad sería no responder, Claro. mayor. Y lo que pasa es que uno se va acostumbrando al efecto de la cafeína y eventualmente para seguir teniendo el mismo efecto que tenía al principio necesita más dosis, o lo que tiene que hacer es dejar de consumir cafeína un cierto tiempo para resensibilizarse y volver a poder usar dosis un poco más Claro. bajas. Y tiene que, o sea, pero tiene que ver con el efecto en sí de la cafeína en el receptor o la cantidad de receptores. No, creo que se empiezan a poner en membrana más receptores de cafeína. Ok. Entonces, eh, ahora que lo pienso, tendría que ver qué pasa con esos nuevos receptores para justificarlos, porque vos tendrías cafeína uniéndose a los que ya estaban. ¿Por qué necesitas más cafeína? Debe ser algo de la señal dentro de las neuronas de Ok. que esa no inhibición necesita más apagado. Porque si Claro. tenés más receptores, quizás. Una opción sería, si tenés más receptores, hay adenosina que se te escapa de la cafeína Claro. y necesitas taparlos con más Ok. cafeína. Todo esto en el aire, ¿eh? Estoy especulando. Claro. En Sí. vivo. Claro, o sea, no, o sea, a ver, creo que la conclusión de lo que planteas, o sea, sabemos que indiferentemente el mecanismo específico, si son más o menos receptores o quizá incluso la misma acción de la propia cafeína en el receptor, el tema es ese, o sea, como que funciona así, o sea, se suplanta ahí en el Sería lo que receptor se y, llama un inhibidor competitivo o un claro, antagonista competitivo. claro. Eh, Y, o sea, ¿cambia algo? O sea, más allá de la dosis, que ese consumo de cafeína venga, por ejemplo, del café, que de un café anhídrido en las pastillitas estas, que quizás es mucho más alta la dosis, Cambia a nivel práctico, a nivel efecto, es si el vos ves mismo. los miligramos de una cosa y la otra, a nivel cafeína, eso es lo que va a tener Funciona igual. efecto después. Ok. Lo que tenés que evaluar es la dosificación, porque es mucho Mm. más difícil dosificar con café, que es Mm, más difícil de saber cuánta cafeína tiene. Y por ahí que hay que ver, si uno quiere consumir 200 miligramos de cafeína de café, por ahí eh, no es lo mismo a nivel intestinal, Mm, gastrointestinal, que consumir la capsulita. La capsulita claro, es total. solo cafeína, el café viene con otras cosas que pueden tener Algo, claro. carga algo, pesada. algo que me gustó mucho es cómo la cafeína puede reducir mucho la fatiga mental, entonces no te perjudica tanto la percepción del esfuerzo en el gimnasio. Ah, algo que, o sea, me encanta, pero de verdad no lo recomiendo. No sé por qué, pero no me sale recomendar esta información a mis clientas porque son minas que están en posgrados, estudiando, trabajan, son profesionales, o sea, necesito que duerman también, como que no Bueno. quiero que finjan demencia, ya que, o sea, todo bien, o sea, que yo prefiero que entiendan que si están fatigadas mentalmente, la percepción del esfuerzo es engañosa, es decir, como Sí. que vas a decir, estoy muy cansada, pero sabes que pude, pero me costó más, y sí, la percepción del esfuerzo es como que estás dentro del mundo de Alicia de País la Maravilla, como que no entendés nada. No Sí. entendés nada, pero rendís. Bueno, prefiero que estén en esa a que empiecen a ser dependientes de la cafeína. No sé vos qué opinas. Si vos recomendás como la suplementación o sos más como cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y lo hago más, es más contextual. Si alguien me dice, che, me está costando mucho entrenar porque por ahí entrena muy pegado a despertarse, y es como, bueno, Y ahí mirá, está bueno, capaz. dándole un cafecito, si el café alcanza está todo bien, si no, bueno, prueba con una cápsula, media cápsula o depende de la dosis. Y por ahí con eso ayuda, porque sí, si te estás arrastrando a la mañana y necesitas algo que levante, Mm, va. O mismo alguien que recién termina el laburo a las 5 de la tarde y necesita un empujoncito, bueno, merendá con mate, con café, con algo con claro. cafeína, cosa de que te levante un poco. Y donde no lo recomiendo es cuando alguien entrena así más tarde. A mí Ujú. me surgió, tenía unos puntitos más acá, pero como que está muy interesante este y me surgió una duda que es, o sea, el efecto que tiene la cafeína es sobre la fatiga central en sí o sobre la percepción, o sea, como lo que habíamos visto nosotros de la fatiga mental, de que o sea, no es una cuestión que necesariamente, por ejemplo, perjudique el reclutamiento de unidades motoras. O sea, es algo más a nivel de sensación o realmente tiene un efecto sobre el sistema nervioso al No, no, punto el de, efecto del sistema nervioso es el que hablamos antes. ok, Claro. Y después sí, está toda la parte más rodeando lo psicológico ok, motivacional, ahí está, que Sí. sí, eso. uno empieza a sentirse un poco más despierto y siente que el peso se mueve mejor y obviamente Mm.
como Perfecto. eso se retroalimenta un poquito. Ahí va, perfecto. Pero la fuerza está. O Sí, sí, sea, la no, fuerza no está. perdés la fuerza por estar fatigado mentalmente. Claro. La fuerza está, pero la percepción del esfuerzo es mayor. O sea, Y por eso te recomiendan también ponerte música. Puede que finjas demencia en Te el salva un entrenamiento entrenamiento. Claro. y hagas hasta un PR, ¿entendés? Parece que eso, lo que ella dice, lo vimos, tipo, ubicás a Carlos Alix. Lo amamos. Sí. Bueno, él Mi escuela española son todos esos. sí. claro. Bueno, él justamente habla mucho de este tema, entonces él justamente tenía una clase donde él hablaba de que esa fatiga mental en sí que se genera, por ejemplo, aumenta la percepción del grado de esfuerzo luego en la sesión de entrenamiento sin que necesariamente haya una reducción de tu capacidad de aplicar fuerza. Entonces, es decir, vos vas, quizás, no sé, estás movilizando una carga, sentís que te cuesta el triple, pero igual puedes llegar de alguna manera a sacar las mismas repeticiones que habías Sí. sacado. O sea, no hay, o sea, como que no hay un impacto real como ya sería cuando hablamos de fatiga central general, que de repente vos Sí. percibís una pérdida de capacidad de aplicar fuerza muy rápida. Total. Hay una buena expresión que me gusta a mí, que es la de... Una cosa es la capacidad de hacer fuerza y otra cosa es la capacidad de expresar fuerza. Porque la capacidad puede estar, pero no la puedes expresar. No puedes llegar Total. a aplicarlo, claro. Y vamos con el último punto, que es tema Chris Bursley, ¿ok? San, Lo san, mejor san. para el final. Y con esto cerramos un Zero. poco. A ver, para los que no lo conocen, Chris Bursley es un personaje muy interesante, o sea, muy particular dentro del mundo. Es que me cuesta decir de la evidencia porque como que hay mucha No es científico. pseudoevidencia, o sea, él no es científico, es como si fuese un divulgador de evidencia, pero claro que acá en Argentina y en muchos sitios se ha utilizado como referente de lo que sería la evidencia científica. ¿Qué pasa con Chris Bursley? Que, bueno, cuando uno lo investiga un poco, se da cuenta que quizás tiene muchos mambos con la comunidad científica en general, por ahí no responde a debates, o sea, o alguien le argumenta algo y lo bloquean, porque he visto casos así. Ah, ok. Entonces, nada, comentanos un poco vos qué opinás sobre Chris y si conoces algunos de los puntos que más se suelen tocar acá superficialmente sobre lo que él dice, o sea, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Ok, bien. Mira, yo soy un seguidor original de Chris Beardsley cuando Chris Beardsley estaba publicando con Schoenfeld y era como respetado en el ámbito académico, que era por 2015, 2017, por esa época, que en ese momento estaba bien, digamos, Mm, como me gustaba lo que publicaba. Le perdí el rastro varios años y me lo volví a encontrar ahora estos últimos años que pegó una viralización total. Yo se lo atribuyo un poco a Paul Carter, que sí, creo sí. que tenía las redes sociales un poco más aceitadas, el clickbait un poco más aceitado. Y ahí las ideas de Chris junto con él volaron por los aires y ahora están en todos lados. Y qué sé yo, es un ejemplo, está bien. Se nota que es una persona, Chris Beardsley, que te sabe hablar de fisiología, te sabe responder, qué sé yo, qué es un mecanorreceptor o qué es una cascada de señalización de Mm, proteínas, que está buenísimo que esas personas estén, existan. El tema es que se lo ve un poco, no sé, como desesperado por ser el primero en tener una idea sobre algo, ser el primero que tira una idea revolucionaria. Entonces tira y tira y tira y tira cosas como verdades absolutas cuando por ahí están sostenidas sobre estudios que no están validados en humanos o mecanismos que uno después eh, los ve, no sé, algún estudio, la típica, el típico proceso de declaraciones de Chris Beardsley viene de, bueno, sale un grupo de estudios o agarra un grupo de estudios sobre mecanismos en fibras musculares aisladas de el gastrocnemio de un ratón que se observa tal cosa, no sé, que puede ser cualquier cosa. Observa algún tipo de mecanismo analizado en ese nivel y después extrapola a cosas grandes como puede ser la hipertrofia de las fibras en un entrenamiento de una persona humana. claro. Y es como, mira, no sé si estimular eléctricamente el gastrocnemio de un ratón, las fibras musculares de un ratón en el laboratorio es lo mismo que hacer contracciones dinámicas en un gimnasio todas las semanas en una persona humana. Claro. Hace Sí. ese salto de sacar conclusiones a partir de mecanismos y hablar de resultados ecológicos a partir de eso, que yo no estoy para nada de acuerdo. Él dice que los mecanismos pesan más que los resultados ecológicos. Yo no estoy de acuerdo. O sea,
las dos cosas tienen su lugar, pero hay que contextualizar las dos cosas a la vez y decir, bueno, Ujú. esto puede tener sentido, esto puede explicar esto no, Mm. y así. Y después está el famoso sesgo cherry picking de que agarra lo que le conviene. Es un crack haciéndose, Porque pues se mezcla unas cosas para llegar a unas Sí. conclusiones y vos decís, agarra lo me la que vendiste. conviene y agarra medio de todos lados. Justamente por eso termina agarrando estudios que no son en humanos, estudios de electroestimulación, estudios así, y te construye un modelo de repeticiones efectivas y te dice que, Sí. no sé, Las últimas 5 repes son solo las tenés que hacer válidas. 5 repeticiones porque todo el resto es fatiga y no sirve. Bueno, Claro, que ha llegado en su momento a tener la capacidad de convencer a incluso divulgadores que crean eso. Y me parece curioso cómo de alguna manera se populariza tanto, seguro por lo que vos decís de Paul Carter. em, pero bueno, sí, vamos que al fin y también al por cabo, el absolutismo es lo que en las redes gobierna. sí, Cuando yo hablo, digo palabras como habría, parece o mm, puede ser que, y él dice esto es. es así. Claro. Y eso a la gente lo atrae mucho más. Claro. Bueno, se nos está acabando el tiempito, así que nada, Nico, me hubiese encantado esto profundizarlo un poco más, porque el tema de Chris Bersley me encanta. Después veremos de hacer una parte 2 Dale, podcast específico hablando de Chris Bersley, nos traemos dale, todas las teorías, 2 horas de vemos, chisme de Chris Beardsley. claro, las cosas que hace, con quién Sí. tuvo mambos, con quién no, que creo que es una buena forma también de ir identificando a la gente que es medio particular. Pero bueno, nada, un placer tenerte por acá. Tenés esa camarita para despedir vos el podcast, dar el mensaje que quieras, decir el mensaje que quieras darle a la gente, y con eso estaríamos. Ok, no tenía nada preparado, pero nada más que agradecerles por el espacio, por más espacios así, más podcasts como este. Ojalá que consigan todos los invitados que quieran para hacer muchos episodios. Se puede hablar con criterio, dando contexto y no que sea una cosa de eh, blanco y negro, polarizaciones y ver quién puede decir lo más ridículo posible para tener más visualizaciones. Me Perfecto. encanta, me Sí. encanta. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Chaucito.